Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rodrigo Campillay, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas. Y en primer lugar quería agradecerle al contador Rubén Arena por el espacio. La verdad que hace tiempo nosotros venimos dando charlas en la Secretaría de Graduados y para nosotros es un placer siempre estar presente. Hoy me acompaña la contadora Ludmila Parodi. Gracias, Ludmila. Hola, un gusto. La verdad que, bueno, Ludmila comparte el curso que tenemos nosotros en la facultad, y la verdad que, bueno, nada, preparamos esto para ustedes, que lo denominamos Monotributo y Ganancias 2019, parte 1, y acá, si estamos todos de acuerdo, les voy a empezar a hacer mención cómo está diagramada la charla. En primer lugar, lo que nosotros vamos a hacer en este encuentro, en esta parte número 1, es hablar de todas las cuestiones que tienen que ver, para una persona humana, del monotributo. Vamos a profundizar en el régimen, vamos a comentarles, digamos, cuáles son los puntos más importantes, cuáles son las zonas grises, y si la página de la FIP nos lo permite, ¿no es cierto, Ludmila? Vamos Esperemos a... que Internet nos acompañe. Exactamente, esperamos que Internet nos acompañe y vamos a poder mostrarles también algunas cuestiones que tienen que ver con la parte operativa, con cuestiones prácticas que son de muchísima utilidad en el manejo diario de cualquier profesional. Y vamos a ir siempre haciendo una mención y a comparar el régimen de monotributo con el impuesto a las ganancias, y eso se va a dar, digamos, para las próximas charlas que surgirán, digamos, en las semanas posteriores. Ustedes van a poder ver un ejemplo de integral de cuando un monotributista en el medio del año calendario se queda fuera del monotributo y tiene que pasar al régimen de general. ¿Qué implicancias tiene? ¿Cómo tengo que presentar el impuesto a las ganancias? ¿Qué pasa con los bienes? ¿Qué pasa con el impuesto cedular? Bueno, todo eso ya lo vemos en la parte número 2. Bueno, Ludmila, si estamos de acuerdo, arrancamos. Arrancamos, perfecto, Rodri. Bien. Bueno, nosotros, esto es muy importante decirlo, que cualquier persona humana que a nosotros se nos presente para atender como cliente o cualquier contribuyente, hoy las personas humanas para cumplir con sus obligaciones tributarias pueden hacerlo de dos maneras. Pueden hacerlo mediante el régimen general, que no es, digamos, el motivo de esta charla o de este encuentro, o bajo el régimen simplificado, el famoso monotributo. Bien. Entonces, nosotros decimos una frase como que damos una cierta, digamos, afirmación de que tiene que ver con que todos somos responsables inscriptos. Todos somos responsables inscriptos, pero tranquilos, que acá viene la buena noticia, excepto que podamos ingresar al monotributo o al régimen simplificado. Ahora, entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que el monotributo o el régimen simplificado está pensado para aquellas personas humanas que cumplan determinados requisitos. Es fundamental conocer esos requisitos y es eso lo que vamos a ir desarrollando durante este encuentro. En primer lugar, vamos a definir al monotributo como un sistema tributario simplificado e integrado destinado para pequeños contribuyentes. Ahora bien, ¿por qué lo denominamos integrado? Integrado porque en la cuota mensual, ya vamos a ver, lo vamos a poder ir viendo, que el monotributo consta de pagos mensuales que van a depender de cada una de las categorías en las cuales yo me encuentre, donde en esa cuota mensual estoy cumpliendo con mis obligaciones impositivas vinculadas ¿a qué? Al impuesto a las ganancias, al impuesto al valor agregado y a la parte que tiene que ver con seguridad social, es decir, jubilación y obra social. Ahora bien, simplificado. De simplificado ya vamos a ver que tiene poco, ¿no es cierto, Ludmila? La otra vez lo estábamos conversando y la verdad que no es así, lejos está de ser simplificado, ¿no? Muy lejos. Bien. Entonces, si estamos todos de acuerdo, acá nosotros les dejamos a ustedes materializado para que lo puedan visualizar qué es lo que me está incluyendo la cuota del monotributo. Pero ahora bien, ojo con esto, que es una duda que tienen muchas personas, es ¿qué es lo que no incluye el monotributo? Entonces, lo que no incluye, por ejemplo, tiene que ver con las tasas municipales.
Si yo realizo una determinada actividad o tengo un comercio en algún municipio donde tengo que cumplir determinadas obligaciones, lo tendré que hacer. No tiene nada que ver que yo sea monotributista. Tampoco no incluye el impuesto a los ingresos brutos. Ahí siempre decimos nosotros, por ejemplo, en el caso de los profesionales con título igual o superior a 5 años, que cumplan esos requisitos, por ejemplo, dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están exentos. Nosotros los contadores, los abogados, estamos exentos. Mientras que si ese mismo profesional ejerce o presta servicios, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, tendrá que inscribirse y pagar el impuesto a los ingresos brutos. O sea que nada tiene que ver. ¿Soy un monotributista? ¿Tengo que pagar ingresos brutos? La respuesta es depende. ¿Depende de qué? Dependerá del código fiscal de cada una de las jurisdicciones en donde yo preste mi servicio. Y después tenemos otra duda fundamental, que esto también lo vamos a ver en la segunda parte, tiene que ver, por ejemplo, con el impuesto a los bienes personales. Una duda típica que se presenta siempre es, pero yo soy monotributista, ¿tengo que pagar bienes personales? La respuesta es, depende también. ¿De qué depende? Depende de los bienes que yo tenga el 31 de diciembre de cada año, en lo cual yo tendré que analizar, conforme a la normativa, si corresponde o no pagar impuesto a los bienes personales. Entonces, ante la pregunta de que si un monotributista debe presentar y pagar bienes personales, la respuesta puede llegar a ser positiva siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la ley de bienes personales. ¿Algo para agregar acá, Lu? Sí, que más que nada es siempre cuando tengan algún cliente hacer hincapié en la parte de ingresos brutos. La mayoría de los clientes en realidad lo que busca incluirse en el monotributo, son pequeños contribuyentes que empiezan alguna actividad. El punto de ingresos brutos nunca está claro, la verdad es que la mayoría de las personas desconocen que con ingresos brutos existe, entonces uno tiene que explicarle un poco lo que es el impuesto, contarle y hacer esta diferenciación entre lo que son los impuestos nacionales y los impuestos provinciales, esto de que en cada jurisdicción hay una ley que regulariza este ingreso bruto porque lo cobra cada provincia en particular, entonces también ahí entra también un poco de explicar lo que es convenio, explicar lo que son cada impuesto en particular, como pasa también con bienes personales, y esta diferenciación para que entiendan que el monotributo incluye lo que sí hay ganancias, porque esto es lo que cobra la nación, ¿sí? Que por eso ingresos brutos, al ser algo de cada provincia, se paga aparte, y que impuesto a los bienes personales no está grabando la actividad. Por eso, al sí hacer un impuesto en lo que es nacional, no está dentro del monotributo, el monotributo lo que busca es captar ese ingreso por actividad, ¿bien? Y el impuesto a los bienes personales justamente está separado y se paga aparte, porque lo que graba es la tenencia de los bienes de cada persona, ¿sí? Es el objetivo del impuesto es distinto, por eso justamente no se incluye dentro de este régimen. Bien. Bien. Entonces, si les parece bien, me parece que, o nos pareció con Ludmila, que un buen punto de partida, independientemente de que el dato de la edad sea mentiroso, la realidad es que podamos visualizar y hacer esta comparación rápidamente para que veamos que, digamos, qué pasa para una persona con un mismo nivel de ingresos, qué pasa si lo hace por el régimen simplificado o qué pasa si lo hace en el régimen general de responsable inscripto. Entonces, vamos a ver que acá dimos un ejemplo, esto tiene que ver siempre con aproximaciones, lejos está de ser exacto, pero acá vimos, por ejemplo, ingresos anuales iguales, un IVA en el régimen general, un responsable inscripto que al precio que cobra le tendrá que adicionar el IVA. Y tenemos, por ejemplo, acá el caso de un profesional que en ingresos brutos es exento, lo haga bajo la modalidad de monotributo, que es RS, régimen simplificado, o como responsable inscripto, digamos. La calidad de sujeto es la que me da la exención. Para esta categoría, estipulamos más o menos un monto anual de 113.000 pesos, 113.000 pesos de cuota anual de monotributo. Y para el régimen general ya tenemos lo que es el pago mensual de autónomos y el impuesto a las ganancias que se va a determinar de manera anual. Un impuesto a las ganancias que va a abarcar del 1 de enero al 31 de diciembre, el famoso año calendario de la persona humana, y se tendrá que calcular, y ahí nos encontramos con un impacto fiscal en el impuesto a la ganancia de 246.000 pesos. Entonces, para que vean
para que lo puedan ver materializado, el costo total anual de un monotributista para estas presunciones, estaríamos en 113.000 pesos versus que en el régimen general 294.000 pesos. Es decir, a mayor facturación, esta brecha se va incrementando aún cada vez más, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que vemos es la situación de que tiene hoy en la Argentina el sistema tributario. O soy monotributista, o soy, digamos, responsable inscripto, y tengo que determinar y presentar el impuesto a las ganancias. Entonces, no tenemos lo que se denomina un régimen intermedio, que es lo que hoy se está planteando o lo que hoy se está solicitando para que cuando una persona pasa del monotributo al régimen general, no sea tanto el impacto económico respecto de sus impuestos que prácticamente estamos viendo acá que casi que lo triplica, ¿no es cierto? Sí, y es muy importante tener esto en cuenta también al momento de asesorar, porque como después vamos a ver, podemos optar, hay veces que ustedes están pagando el régimen general y si se cumplen determinados requisitos podemos pasar a lo que es el régimen simplificado. Es muy importante, más que nada, teniendo en cuenta el contexto económico en el que estamos, poder tener muy en claro que es importante saber la diferencia de lo que se paga bien, que es un beneficio muy grande poder entrar dentro del régimen simplificado para poder asesorar correctamente a nuestros clientes en el caso en el que puedan ingresar nuevamente al régimen simplificado. Sí, totalmente de acuerdo, que eso lo vamos a ver con ejemplos. Y también decir que hoy el régimen simplificado, denominado monotributo, es lo más económico para cumplir con mis obligaciones tributarias. Otra cuestión, otro no hay, digamos. Bien. Acá hicimos algunas aclaraciones de este ejemplo, que la brecha podría ser mucho más alta, ya que, por ejemplo, el monotributista no comienza pagando, digamos, la misma cuota de la categoría más alta, sino que se puede ir recategorizando a lo largo de los periodos, y tampoco, obviamente, al respecto de los ejemplos, no tuvimos en cuenta los gastos deducibles para la actividad. Bien, si estamos todos de acuerdo, ya nos metemos entonces en el primer requisito, que es el requisito subjetivo, que llamamos nosotros. Es decir, después de la reforma fiscal, solamente pueden ser monotributistas las personas humanas y o las sucesiones indivisas. Y respecto de la reforma fiscal, que entró en vigencia a partir del 1 de junio del 2018 para los monotributistas, en el título quinto, tenemos que saber que establece un límite temporal a las sucesiones indivisas. Todos sabemos que las sucesiones indivisas es un sujeto que crean las normas tributarias que nace justamente con el fallecimiento del contribuyente. Entonces, una persona que era monotributista fallece, tendrá que cumplir, digamos, a los que estén a cargo de la administración de digamos, de lo que tiene que ver con la herencia, el administrador que lleva adelante esa herencia, podrá cumplir con sus obligaciones tributarias y permanecer en el monotributo hasta 12 meses o hasta que se dicte la declaratoria de herederos de los dos de lo que suceda anterior. ¿Qué quiere decir esto? Si el proceso sucesorio me lleva más de 12 meses, que generalmente muchas veces sucede, que no son, digamos, procesos sencillos, yo tengo un límite temporal de que hasta 12 meses puedo permanecer en el monotributo. Terminado ese plazo, tendremos que seguir cumpliendo con nuestras obligaciones impositivas bajo el régimen general. Por ejemplo, una persona que era monotributista y tenía alquiler de inmuebles. Venía alquilando los inmuebles, fallece. Bueno, podrán cumplir con esas obligaciones fiscales desde su fallecimiento hasta 12 meses para adelante en el monotributo. Pasado ese periodo y aún no se ha dictado la declaratoria de herederos, entonces lo deberían hacer bajo el régimen general con los presupuestos que hablábamos anteriormente, ¿no? Del costo impositivo de lo que genera eso, ¿cierto? Bien. Y ahora vamos, disculpen, volviendo al requisito, digamos, de persona, digamos, no puede ser monotributista en ningún tipo de sociedad hoy vigente. No confundir con las famosas ex sociedades de hecho. Hoy ya quedó reducido pura y exclusivamente para persona humana, que cumpla el requisito que estamos desarrollando. Por otro lado, vamos a hablar que el caso de los condominios es un tema aparte, que ya también le vamos a dedicar algunos minutos, ¿no es cierto? Bien. Entonces, la persona que se quiera adherir al monotributo va a tener que cumplir estos requisitos que estamos mostrando. Requisitos que tienen que ver con, por ejemplo, ingresos. Durante sus últimos 12 meses no podrá tener ingresos por la actividad en la cual se quiera incorporar
que superen el límite máximo de las categorías establecidas por monotributo, tampoco podrá, digamos, tener una superficie afectada a la actividad también que supere esos límites, tampoco podrá consumir energía eléctrica por encima de los límites y tampoco podrá pagar alquileres que estén por encima de esos límites. Ya eso lo vamos a ir desarrollando con ejemplos para que quede más sencillo. Por otra parte, no puede importar para su posterior comercialización durante los 12 meses, los últimos 12 meses. ¿Esto qué quiere decir? Después de la reforma tributaria, esto quedó bien claro cuando habla de la prohibición de la importación. La prohibición de la importación tiene que ver con importar y luego comercializar en el mismo estado en el cual se adquirió. Ahora bien, si yo me dedico, siempre damos lo mismo, ¿no? Nosotros no tenemos sponsor, ¿eh? Esta es la famosa, que me vendían, que me vende el señor de Paternal, me vendía antes los exámenes para tener suerte, la sigo conservando. Entonces, la realidad es que si yo me dedico a producir una lapicera a nivel local y estas tapitas que están en China las puedo obtener a un precio más económico y más conveniente importándolas de China, yo no me dedico a comprar y vender tapitas. Esta tapita, lo que yo me estoy dedicando es a comprar y vender, a producir una lapicera. Entonces, no estoy adquiriendo algo en el mismo estado en el cual se adquirió. Por lo tanto, esa importación no estaría prohibida de acuerdo a las últimas normativas. Ahora bien, habla de importar, pero nada dice de exportar. Por lo tanto, si la pregunta es, ¿un monotributista podría exportar? Generalmente estamos pensando por los costos y todas estas cuestiones, se podría hablar del ejemplo típico de exportar servicios. Entonces nos encontramos en la situación donde un monotributista, por ejemplo, puede exportar servicios. Ejemplo, yo presto un servicio acá en la Argentina, hago un informe en la Argentina que económicamente será utilizado, por ejemplo, en los Estados Unidos, me contrataron de los Estados Unidos y me pagan de los Estados Unidos, yo tendré que respaldar mi operación con la famosa factura E de exportación. Todo lo que tiene que ver a nivel local tendrá que ser la factura C, que es la factura que emiten los monotributistas para sus operaciones a nivel local. Y después tenemos un requisito que también es muy importante y genera mucha duda, el que tiene que ver con las actividades y unidades de explotación. Ese lo vamos a dejar para lo último, porque es el que amerita mayor análisis. ¿Estamos bien, Luz? Perfecto. Bien. Ahora bien, estos requisitos que nosotros desarrollamos o comentamos que los vamos a desarrollar ahora, son para todos aquellos que quieran ingresar al monotributo. Ahora bien, el monotributo divide dos tipos de actividades. Una es la prestación de servicios y la otra es la que tiene que ver con la compra-venta de bienes. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si yo realizo dos actividades y en las dos quiero permanecer en el monotributo? Bueno, tendré que definir cuál es mi actividad principal. Y mi actividad principal, según el decreto, es la de mayor facturación. Pero ahora bien, aquellos que se quieran dedicar pura y exclusivamente a la compra-venta de bienes en el monotributo, además de todos los requisitos que enumeramos anteriormente, tienen que cumplir con un requisito específico. Y el requisito específico es que el precio unitario de venta de ese producto no puede ser igual o superior a 29.119,56. ¿Estamos bien? Entonces, pensemos que este importe quedó bastante desactualizado, incluso hoy en día. Antes de la reforma tributaria, seguíamos en 2.500 pesos, digamos. Por lo tanto, ojo con este requisito, porque nosotros ya lo vamos a retomar a este tema, pero siempre decimos lo mismo. Hoy podemos encontrarnos con un monotributista que cumple con este requisito, pero a lo mejor antes del 1 de junio del 2018 venía vendiendo a precios unitarios superiores a los 2.500 pesos y muchas veces se puede encontrar con la sorpresa de exclusiones retroactivas, y esto lo vamos también a comentar. ¿Estamos bien? Bien. Vamos entonces a hablar del requisito ingresos. Ingresos, la verdad que no tenemos mucho acá para decir, simplemente tener muy presente
que tiene que ver con los ingresos devengados en la actividad. Esto es muy importante, ¿no es cierto, Luz? Porque hoy está generalizada la factura electrónica. Entonces hoy el fisco puede saber a cuándo, digamos, a qué periodo pertenecen esos ingresos. Vieron que la factura electrónica nosotros no tiene nada que ver la fecha de emisión. Si nosotros hoy, en junio, ¿estamos bien?, sacamos una factura que dice honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo, yo pude haber facturado un mes posterior, pero para el monotributo esos ingresos se computan en el mes de mayo. No me importa la fecha de la factura, sino el concepto, o ojo cuando pongo desde hasta. Tengo que ser muy claro cuando estoy emitiendo una factura electrónica para evitar algún tipo de problema con el fisco, algún tipo de exclusión no deseada. ¿La cobré, no la cobré al ingreso? No me importa, va por lo devengado. ¿Es justo, es injusto? No importa, va por lo devengado y se computa por lo devengado. ¿Algo acá para Luz, para agregar? Sí, que el otro detalle que siempre hay que tener en cuenta de ingresos que a veces no se tiene en cuenta o genera un poco de duda es, como dijimos en el punto anterior, el caso en el que tienen dos actividades o más de una actividad desarrollada, los ingresos que se tienen que tomar como medida para ver si podemos ingresar o no son el de todas las actividades. Bien, perfecto. Obviamente se suman los ingresos de todas las actividades y me parece también que hay un punto más acá por reforzar que es interesante y lo sufrimos mucho los profesionales, que la normativa de monotributo, cuando hace referencia a ingresos, habla de ingresos propios y o de terceros. Entonces, ojo, porque muchas veces nosotros tenemos algún tipo de asesoramiento o digamos, o hicimos una auditoría contable y mandamos a certificar, por ejemplo, nuestra firma de un balance, que eso es un gasto, digamos que luego, obviamente, se lo terminamos recuperando y se lo terminamos facturando nuevamente al cliente, que tiene que ver con un gasto directamente del cliente. Bueno, cuando nosotros facturamos el recupero de ese gasto, a los efectos del monotributo habla de ingresos propios y o de terceros. Con lo cual, muchos dirán, pero eso no es justo. No es justo, pero nosotros tenemos la obligación de comentarle las situaciones que se van presentando, porque en la práctica profesional muchas veces el fisco ha querido hacer valer esa famosa frase ingresos propios y o de terceros. Entonces ahí tendríamos que tenerlo presente y tener cuidado. ¿Mm? Bien. Luego tenemos el otro requisito que tiene que ver con el de la superficie afectada. La verdad que acá no tenemos mucho como para desarrollar, saber que siempre estamos hablando de la superficie afectada a la actividad. Es decir, si yo me encuentro en un lugar, no tengo que computar los espacios libres, los espacios, por ejemplo, del garage, no tengo que computar eso, sino dónde yo estoy realizando mi actividad. Si tengo una panadería, en la parte donde estoy atendiendo al personal, no en la parte común, en los jardines o lo que sea. ¿Estamos bien? Y acá un tema interesante que la resolución deja afuera, me parece que es interesante mencionarlo esto, determinadas actividades en las cuales nosotros no tenemos que tener presente el parámetro de la superficie afectada a la actividad. Por ejemplo, puede ser un garage. Por ejemplo, puede ser aquellos que se dedican a el servicio de lavado de autos. Puede ser, por ejemplo, un gimnasio, servicio de prácticas deportivas. Puede ser las famosas canchitas de fútbol, ¿o no, Luz? Que a vos te gusta, ¿no es cierto? Cuando vos vas y decís, che, pero este es monotributista y resulta que tiene 5 canchas y un predio gigante, decís, ¿cómo puede ser que sea monotributista? Bueno, podría serlo porque el parámetro superficie, por lo menos, no se tendría que tener en cuenta. ¿Mm? Y por otro lado, me parece que esto que dimos nosotros es a modo de ejemplo. Tengan presente que esto no es taxativo, digamos, simplemente dimos algunos ejemplos. Por eso, cuando yo estoy asesorando a un cliente, es importante de que tengamos presente estos ítems para no dejarlo afuera, porque podríamos cometer el error de decirle, mirá, no sos monotributista porque no cumplís con este requisito, y obviamente mal llevarlo al régimen general. Bien. Después, bueno, acá le dejamos a modo de ejemplo que para determinadas zonas geográficas la norma también deja fuera el concepto de o el requisito de la superficie afectada. Bien, ¿qué pasa? A ver, cuando nos encontramos, que muchas veces sucede en la práctica profesional,
¿Qué pasa cuando tenemos actividades en donde, digamos, hay profesionales o un grupo de gente que comparte digamos, una misma superficie? Entonces, acá lo que hay que dividir es si las actividades se hacen de manera, digamos, simultánea o si se hacen de manera no simultánea. Ejemplo típico, un grupo de profesionales médicos que comparten un consultorio. Entonces, si realizan la actividad de manera simultánea, es decir, que todos están atendiendo en un mismo horario, la superficie que tenemos que computar es la que está utilizando cada profesional pura y exclusivamente en el desarrollo de su actividad. Tendrían que estar, digamos, divididos por consultorios o lo que fuera. Ahora, si esta actividad, digamos, no se realiza de manera simultánea, sino que, por ejemplo, uno atiende a la mañana y otro atiende a la tarde, bueno, ahí se computa toda la superficie del lugar a la totalidad a cada uno de los contribuyentes. ¿Mm? Bien. Energía eléctrica consumida. Energía eléctrica consumida, creo que no tenemos mucho como para desarrollar. Obviamente es la que viene facturada, la que viene pura y exclusivamente por el desarrollo de mi actividad. Una de las preguntas típicas que se pueden hacer muchos es, bueno, ¿qué pasa si yo, digamos, pasa mucho? Muchos arrancamos el estudio contable, digamos, en el living comedor de la casa de nuestros padres. Entonces la pregunta es, ¿tengo que computar energía eléctrica consumida? Bueno, técnicamente sí, tengo que computar energía eléctrica consumida. Y la pregunta es, si tengo medidores por separado, fantástico, bienvenido. Si no tengo la posibilidad de tener medidores por separado, aplicaré ahí un 80-20, que se llama, ¿no? Un 20% a la actividad y un 80% al lugar donde uno le destina para vivir. Y por otro lado, me parece también importante mencionar que algunas actividades quedan afuera del parámetro de energía eléctrica consumida, como puede ser, por ejemplo, el lavadero de autos, una heladería. Imagínense hoy una heladería, si tuviera que computar la energía eléctrica consumida sería imposible, lavaderos de ropa, kioscos, etc. Repetimos, no es una numeración taxativa, simplemente son ejemplos, hay más en la normativa. Bueno, acá también, a ver, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa si en el consultorio médico se establecen de manera simultánea las actividades o no, digamos, ¿no? Digamos, si no se da de manera simultánea, digamos, cada uno, lo que se puede hacer es dividir la factura de luz proporcionalmente en la, digamos, en función de lo que consume cada uno. Y si no se da de manera simultánea, es decir, que se dan de manera separada, dividimos la totalidad de las facturas en función de la cantidad de los sujetos que estén en el establecimiento. Nada más, acá hay que tener bien dividido siempre cómo se factura, quién paga el gasto, hay que tratar de demostrar esto por las dudas para evitar problemas a futuro. Bien, alquileres. Alquileres son los alquileres devengados. Ya vamos a ver, Ludmila les va a mostrar los topes, estamos viendo los montos de los alquileres. Y en el caso de tener más de una unidad de explotación, por ejemplo, soy una persona que me dedico, no sé, a la compra-venta de ropa deportiva y tengo un local en la calle, tengo un local, fantástico, y si tengo dos locales tendré que sumar esos dos alquileres, como dijo Ludmila, que también tendré que sumar los ingresos. Y por otro lado, acá hacemos mención cortito al artículo 2 de la ley 11.683, que tiene que ver con la realidad económica. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado, y sobre todo cuando tenemos locales a la calle, de la realidad económica. Hoy nos encontramos en pleno cabildo y juramento con contratos que dicen 1.500 pesos por mes, 1.800 pesos por mes, 3.000 pesos por mes, y la realidad que el fisco, digamos, en una digamos, eventual fiscalización presencial puede pedir un contrato, y si ve un número que está alejado de la realidad económica, tranquilamente podría pedir presupuestos en cualquier inmobiliaria para lo que es el valor en plaza en ese momento, y eso también dejarnos afuera de lo que es el monotributo. Bien, llegamos entonces al requisito que más dudas genera, ¿no es cierto? Que creemos que es donde amerita hablar un poquito más, que tiene que ver con que para ser monotributista
no puedo, o sea, puedo, digamos, mejor dicho, tener hasta 3 unidades hasta 3 unidades de explotación y hasta 3 actividades. Entonces, ¿cómo se cuenta esto, no es cierto? Primero en principal definamos qué es una unidad de explotación. Según el decreto reglamentario, cada unidad de explotación se computa donde yo realizo una actividad. Por ejemplo, cada inmueble en alquiler es una unidad de explotación. Por ejemplo, cada vehículo en el cual yo ingreso al monotributo para dedicarme a la prestación de servicio de transporte es una unidad de explotación. Es decir, donde yo realizo una actividad, el lugar o el espacio físico es considerado una unidad de explotación. Ahora la pregunta también es, ¿cómo se computa esto? Primero lo que yo tengo que contabilizar son las unidades de explotación donde yo realizo una determinada actividad. Y a eso, el decreto dice, le tengo que adicionar toda actividad que se realice por afuera de esta unidad de explotación. Entonces, vamos a un ejemplo. Yo soy contador público, entonces soy contador público y además tengo inmuebles que alquilo. Entonces, esos inmuebles que alquilo, yo podría, si ejerzo como contador público y quiero estar en el monotributo, podría tener como máximo hasta 2 inmuebles en alquiler, digamos. ¿Por qué? ¿Cómo se contaría? Se contaría un inmueble, el otro inmueble, todo eso es la actividad de locación de servicio, bajo 2 unidades de explotación, y después tendría la tercera actividad que sería la de contador público. Ahora, si no ejerciera como contador público, el hecho de ser contador público no me deja fuera del monotributo. Siempre estamos haciendo mención para lo que yo quiero incorporarme al monotributo. Entonces, si yo, por ejemplo, no ejerzo como contador público, podría tener hasta 3 inmuebles en alquiler. Y si soy contador público y además soy abogado, podría tener hasta 1 inmueble en alquiler. ¿No es cierto, Luz? Más o menos ahí quedó Y claro. siempre y cuando se ejerza, porque muy bien, como dijo Rodri, uno a veces tiene la matrícula, está inscripto, pero como no ejerce la actividad, no obtiene ingresos por eso, no se cuenta dentro de lo que es monotributo, ¿sí? Pero en el momento en el que vos empezaste a facturar, ya entra. Entonces hay que tener conciencia de que sí, yo estoy inscrito en el monotributo y estoy alquilando 3 inmuebles y además soy contador, pero ejerzo, puedo estar dentro de la actividad. Pero ahora, en el momento en el que, por ejemplo, viene un cliente y quiere que lo atienda y yo le tengo que hacer una factura, eso ya de hecho me deja fuera, ¿sí? Porque si bien yo ya era contador, pero estaba alquilando 3 inmuebles y estaba dentro del monotributo, en el momento que empiezo a ejercer la actividad es cuando quedó afuera. Bien. Entonces dimos acá algunos ejemplos para que queden claros. Raúl Márquez, que ejerce la profesión de manera independiente, contador público matriculado, como consecuencia de la ley 27260, aquella ley de blanqueo 2016-2017, exterioriza 2 departamentos en República Dominicana. Esto fue una pregunta que se hizo el fisco en su momento decía no, que no se podía tener en el monotributo la actividad de alquiler. Bueno, la cuestión es que esto quedó reducido a que yo puedo tener, por ejemplo, ser monotributista teniendo inmuebles en el exterior tranquilamente, obviamente siempre y cuando cumpla con los requisitos de los cuales estábamos hablando anteriormente. Entonces, en este caso, la respuesta sería que posee en total 3 unidades de explotación y actividades económicas, la de contador público más los 2 inmuebles que tiene en alquiler. La pregunta es, pero ¿qué pasa si tiene acá otro inmueble y vive? Bueno, en el que vive no se computa justamente lo que decía Ludmila, porque no tiene que ver con la actividad del monotributo. Por lo tanto, esta persona, si solamente estamos tomando los parámetros de unidad de explotación, podría estar en el monotributo. ¿Estamos bien? Después tendríamos que analizar el resto de los parámetros, pero podría ser monotributo. Caso 2. Fernando Díaz Besón ejerce la profesión de manera independiente, es contador y además realiza actividades como perito de la justicia y es columnista en un reconocido diario donde escribe ensayos sobre políticas fiscales. Acá parece sencillo, pero esto es algo que generó controversia, porque tenemos un contador que, por ejemplo, factura honorarios por asesoramiento. Cobra también por escribir en los libros relacionados a la profesión. Da conferencias relacionadas a la profesión y cobra, y también a lo mejor es perito y cobra. Entonces parecería que estamos como en más de 4 actividades. Esto fue contestado, digamos, en la mesa del DARCE del 10 de mayo del 2000 por la AFIP,
donde dice que todo lo que tiene que ver con la explotación de una matrícula se considera una única actividad económica. Entonces, todo lo relacionado a contador público se considera una única actividad económica. Ahora bien, es lo que me decía Ludmila el otro día, pero pará, si yo soy contador y además soy abogado, bueno, abogado se computaría como otra actividad económica, ¿no es cierto? Porque es otra matrícula distinta, otra cuestión que nada tiene que ver. Muy bien. Caso 3. Raúl Márquez ejerce la profesión de manera independiente como contador y además realiza actividades como perito de la justicia, es columnista en un reconocido diario donde escribe ensayos de políticas fiscales y por otro lado posee 3 inmuebles que actualmente no se alquilan. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Puede permanecer en el monotributo? La respuesta es sí. O sea, nosotros contabilizamos y computamos solamente una actividad que sería el ejemplo de anteriormente, y esto refuerza un poco lo que decía Ludmila. Yo no tengo que computar en aquellos inmuebles donde no tengo ningún tipo de explotación. Pero ahora bien, muchos me preguntarán, y me estoy adelantando como para que esto quede claro, porque en el mismo momento que estamos diciendo esto, muchos se lo están preguntando. Porque cuando esto era de manera presencial, ¿no es cierto? Ludmila, venían y preguntaban automáticamente eso. Automáticamente. Entonces nosotros nos vamos a adelantar y vamos a decirle, ojo, nosotros sabemos muy bien y somos conscientes que la ley del impuesto a las ganancias, esto lo vamos a ver también en la segunda parte, está previsto, por ejemplo, cuando una persona humana le cede gratuitamente o a un precio no determinado un inmueble a un familiar, eso está grabado por el impuesto a las ganancias como renta de primera categoría, como una famosa renta presunta. O los inmuebles que tengo por el uso de veraneo y recreo también deberían grabar una renta presunta. Está alcanzado por el impuesto a ganancias renta de primera. Bueno, tenemos que saber que eso nada tiene que ver con el monotributo. El monotributo no cubre esta presunción de la normativa del impuesto a las ganancias. Por lo tanto, nos podríamos encontrar, como dijo Ludmila el otro día, me dice, pará, nos podemos encontrar entonces una persona que tenga que presentar una declaración jurada de impuesto a la ganancia, si los parámetros le darían, e ingresar el impuesto por renta presunta y tendrá que informar, ¿no es cierto?, para determinar el monto consumido, los ingresos que tiene por monotributista. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, es un ejemplo que se puede dar de manera complementaria. ¿Algo más acá para agregar, Luz? No, Rodri, clarísimo todo. Bien, y llegamos a la parte de los condominios, que es importante mencionarlo, porque si tenemos en claro ya los requisitos de unidad de explotación, la pregunta es, ¿puede un condominio ser monotributista? Entonces acá vamos a hacerlo muy fácil, muy sencillo, y lo vamos a explicar con un ejemplo. En primer lugar, es decir, aclarar que un condominio es cuando sobre un bien mueble, un vehículo, por ejemplo, o sobre un bien inmueble, es decir, una casa, hay más de un propietario. A cada uno de esos propietarios se lo denomina condominio. Entonces la pregunta es, ¿pueden estas figuras de condominio estar bajo el régimen simplificado monotributista? La respuesta es sí. Sí, siempre y cuando cumpla, nos dice la normativa, cada uno de los condóminos que participan en ese condominio el requisito de manera individual para ser monotributista. Entonces, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, pero mencionarles rápidamente, como para hacerlo simplificado, que con la reforma fiscal que entra en vigencia a partir del 1 de junio del 2018, muchos asimilaron a el condominio como que a una sociedad. Entonces, por eso dijeron no podemos ser monotributistas. Entonces, la normativa posterior, el decreto posterior, permitía, bajo estas premisas y estas circunstancias que estoy mencionando. Entonces, vamos a un ejemplo para que todos lo puedan ver gráficamente. Un caso de aplicación, dos hermanos heredan un inmueble con una facturación mensual de 160.000 pesos. ¿No? Entonces, tenían un inmueble que heredan, esto pasa mucho, a veces quedamos como condominios en una herencia con otros que ya de un inmueble que se venía explotando. Entonces, el primer hermano, el hermano a su vez es contador y factura un promedio de 50.000 pesos por mes. El segundo hermano posee en alquiler 2 inmuebles a su nombre con una facturación
mensual de aproximadamente 40.000 pesos. Entonces, si nosotros analizamos a cada uno de los hermanos, tenemos el primer hermano que obtiene 80.000 pesos, digamos, del condominio, que es decir, nosotros tenemos que ver es cómo va a impactar este condominio. En primer lugar, esto también es algo que quiero aclarar, que me parece muy importante, el condominio, por norma, es considerado una unidad de explotación más para el condominio, con independencia de la cantidad de inmuebles o la cantidad de vehículos que se exploten en ese condominio. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros heredamos 4 inmuebles, no significa que esos 4 inmuebles nos dejan afuera del monotributo, sino que el condominio se considerará una unidad de explotación más para el condominio. Entonces, en definitiva, del condominio lo que me termina interesando siempre tiene que ver con mi grado de participación y qué facturación me deja ese condominio, ¿no? Entonces, el primer hermano tiene 80.000 pesos, que es el 50% de ese condominio, más su actividad como contador, 50.000 pesos, por un total de 130.000 pesos mensuales. En un promedio de 130.000 pesos mensuales, Ludmila, corregime, podría estar tranquilamente en el monotributo, y además tendría la actividad del contador público más el condominio que heredó, estaríamos en presencia de 2 actividades / unidades de explotación. Y el otro hermano obtiene también el 50% del condominio, 80.000 pesos, y tenía sus alquileres que lo hacía bajo 2 inmuebles más. Entonces tiene un inmueble, el otro inmueble, más el condominio. Estamos en presencia de hasta 3 actividades y unidades de explotación, es decir, individualmente cumple también con el requisito de seguir siendo monotributista. Por lo tanto, en un promedio de 120.000, los 2 están cumpliendo con el requisito, y acá dejamos en claro que el condominio va a poder estar bajo el régimen de monotributo. ¿Cómo se inscribe el condominio? Tendrán que ir estos 2 hermanos, inscribirlo, facturar uno de ellos y poner que es condómino con el otro, y inscribirlo, y el que tendrá la designación de la clave fiscal de ese condominio tendrá que ser, o, en primer lugar, el de mayor participación sobre el condominio, y en este caso, al estar en igualdad de condiciones por tener el 50% cada uno, tendrá que inscribirse en cabeza del que tenga la quit más antigua de los 2. Y acá, como para cerrar el tema de los condominios, ¿qué pasa si alguno de los integrantes no cumple con el requisito? Vamos a suponer que el hermano B tenía un inmueble más en alquiler, tenía 3 inmuebles más el condominio, quedaría afuera. Entonces, en ese caso, no queda afuera el sujeto persona humana, sino que se pierde toda la posibilidad de anotar al condominio en sí como monotributista, y el condominio tendrá que ir al régimen general, como por ejemplo son las otras sociedades, determinar el resultado e imputarlo a fin de año en cabeza de cada uno de los integrantes. Bien, si todos entendieron esto, vamos a, bueno, esto un poco es lo que ya nos habíamos adelantado, ¿no es cierto? Que tenía que ver con que el monotributo no cubre lo que tiene que ver con el valor locativo o la renta presunta, que sí contempla en la ley de impuesto a las ganancias. Bien, bueno, explicamos acá entonces para quién quedó reducido el monotributo, desarrollamos los requisitos, dimos los ejemplos prácticos. Entonces acá me parece importante, nos parece importante hablar de, bueno, una vez que cumplí con todos esos requisitos, ingreso al régimen simplificado. Bueno, ¿qué situaciones se pueden dar, no es cierto? Bien. En primer lugar, lo que tenemos que saber es que, como dice Ludmila siempre, digamos, si alguien inicia actividad, ¿estamos bien? Cualquier emprendedor, cualquier persona que digamos, inicie un emprendimiento, persona humana, repetimos, obviamente uno desde el punto de vista del costo fiscal le va a recomendar, por lo que veníamos comentando, el monotributo. Ahora bien, siempre y cuando cumpla con los requisitos, todo bien, es decir, lo que tenemos que saber es, bueno, ¿en qué categoría va a ingresar la persona? Bueno, acá lo que tenemos que ver es, primero en principal, hacer una aclaración.
Si bien son 4 los requisitos que nosotros nos permiten movernos de categoría, ¿no es cierto?, a los efectos de la famosa recategorización, acá estamos hablando, mejor dicho, de la categorización. Es decir, una vez que he cumplido los requisitos, ¿cómo me categorizo? ¿En dónde? ¿A dónde voy? ¿A qué letra voy? ¿Qué es lo que va a determinar el valor de la cuota que tengo que pagar? Entonces, dice, bueno, si usted está iniciando actividad, fíjese su superficie afectada, fíjese el contrato de alquiler, y si no, mediante alguna estimación razonable. Generalmente, ¿qué sucede en la práctica, Ludmila? ¿Con la estimación razonable? No, ¿qué sucede, digamos? ¿Dónde se anotan las personas en el monotributo? Generalmente, o sea, lo que la mayoría pide es que no hacen una estimación y se anotan en la categoría donde presumen que van a tener, sino que la mayoría lo que hace es inscribirse en la categoría A, que es la más pequeña porque sus ingresos anuales fueron 0, y se van recategorizando a partir de que van cumpliendo los distintos montos que le permiten subir de categoría. Bien, perfecto. Y un tema me parece importante también mencionar es que cuando uno se va a dar de alta en monotributo, que ahora lo vamos a ver de manera también operativa, es que cuando uno inicia actividades, genera efectos a partir del mes en el cual se está dando de alta. Entonces, por ejemplo, si yo hoy en junio me estaría dando de alta como monotributista, la realidad es que genera efectos a partir de junio y debería pagar la cuota de junio. Bien. ¿Qué pasa si, digamos, y acá es un punto muy importante, que esto también lo hablamos con Ludmila, es, hoy hay que tener mucho cuidado, porque si nosotros estamos atendiendo a un cliente que a lo mejor es responsable inscripto por su actividad, tenemos que estar siempre permanentemente en el análisis donde se cumple el requisito de la posibilidad de volver al régimen simplificado. Entonces, este es un ejemplo típico, donde la persona ya arrastra o viene con determinadas actividades, con determinado movimiento, y quiere ingresar al monotributo. Entonces, ¿qué pasa? Puede darse el caso de que una persona venga con actividad, pero que no cumpla 12 meses. ¿Estamos bien? Que no cumpla los famosos 12 meses. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es anualizar los parámetros, que ya vamos a ver de qué se trata eso, para ver en qué categoría me incorporo en el monotributo. Tenemos que saber también que cuando no es inicio de actividad, genera efectos a partir del primer día hábil del mes siguiente en el cual realizo la inscripción. Es decir, si yo vengo como responsable inscripto, vamos a ver que si quiero ahora darme la baja, me doy de baja y voy a empezar a ser monotributista y a pagar la cuota de monotributo a partir de julio. Bien. ¿Y qué pasa cuando, creo que este es el caso más sencillo, ¿no es cierto? Que es el que vienen personas con actividades, digamos, que ya vienen con actividades iguales o superiores a 12 meses. Bueno, ahí es más fácil hacer el cálculo. Tengo que mirar sus últimos 12 meses de ingreso, de alquileres si los hubiera, de superficies o lo que sea, y categorizarlo en función de la más alta de los 4 parámetros. Es importante saber entonces de que no necesariamente tenemos que analizar los 4 parámetros. Esto va a depender de la actividad del contribuyente, de que si el contribuyente, por ejemplo, es propietario o no es propietario. Por ejemplo, me imagino una persona de sistemas. Una persona de sistemas que no tiene oficina y que no tiene local y que va y presta servicios, por ejemplo, en sus distintos clientes, en estudios contables, en empresas. Bueno, no tendrá ni el parámetro superficie afectada, ni energía eléctrica consumida, ni alquileres. Solamente se moverá en las categorías en función de su facturación, ¿no es cierto? Bien. Bueno, y acá algo muy importante es, bueno, ok, una vez que nos incorporamos, ya sabemos cuándo genera efectos en el monotributo, dependiendo si es inicio de actividades o no, nosotros tenemos que saber que vamos a tener 2 momentos importantes de acuerdo a la nueva normativa, que son la famosa recategorización. Entonces, es importante que la recategorización, ¿cuándo se da? Se da en julio y en enero de cada año. Por ejemplo, el próximo mes ya estamos en presencia de las famosas recategorizaciones en el monotributo. ¿Qué significa esto de recategorizarme? Es, si yo ya cumplí los requisitos, si estoy adentro del monotributo, es a qué escala voy, por dónde me muevo. Si
Entonces tengo que mirar los parámetros y tengo que mirar los últimos 12 meses del comportamiento que tuvo el contribuyente de los 4 parámetros que siempre venimos mencionando. Y en función de eso, elegir el mayor en la escala y ver cuál es la cuota que tengo que pagar del monotributo. Ahora bien, nosotros hablamos de una famosa anualización. ¿Cuándo se da la anualización? Vamos a un ejemplo típico cuando una persona inicia actividad. Cuando una persona inicia actividad, vamos a suponer ahora en junio, ¿estamos bien? Inicia actividad, se da de alta en junio, paga a partir de junio, el mes siguiente, julio, y ya lo agarra la primera recategorización por norma. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona ahí? No tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque no tiene 6 meses de actividad como mínimo. Entonces, la norma le dice que tiene que esperar a la siguiente recategorización, que es en el mes de enero. En el mes de enero va a tener junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Va a tener como mínimo 6 meses, pero tampoco va a tener 12 meses completos de actividad, digamos, en la siguiente recategorización. Entonces, lo que la norma me dice ahí es, tenés que anualizar tus parámetros. Entonces, ¿cómo anualizamos nuestros parámetros en el caso de este ejemplo? Por ejemplo, lo que facturó la persona, lo dividimos por 7, que son 7 meses de actividad, y lo multiplicamos por 12, ¿no es cierto? Entonces, ahí puede darse la situación de que cuando anualizamos, nos pasamos del parámetro máximo de permanencia en el monotributo, por ejemplo, en el de ingresos, que hoy está en 1.700.000 pesos para servicios aproximadamente, ¿no es cierto? Entonces vamos a suponer que esa anualización me da 1.900.000 pesos. Bueno, hemos visto en la práctica profesional que muchos dicen, no, ya está, lo saco del monotributo y lo anoto como responsable inscripto. La respuesta es no. Tengamos mucho cuidado con esto. El decreto reglamentario nos dice que cuando estamos en esa situación tenemos que anotar al contribuyente en la categoría más alta y mirar cuidadosamente de que no se vaya del monotributo, porque nadie se puede ir por una estimación. Es decir, no podemos irnos por una estimación. Siempre tenemos que esperar a cumplir 12 meses completos de actividad. Ojo, siempre y cuando estemos dentro de los parámetros, digamos, porque si una persona facturó, digamos, viene facturando y vemos que de facturación real viene por 1.400.000 pesos y después de golpe al mes siguiente factura 500.000 pesos, esa persona se quedó afuera. Lo que siempre tenemos que mirar es la facturación real. Nadie se puede quedar afuera por una estimación. ¿Estamos bien? Creo que esto es muy importante aclararlo. ¿Querés comentar algo más acá, Luz? No, estuvo clarísimo, Rodri. Bien. Bien. Creo que hay un tema muy interesante acá que tiene que ver con conocer a nuestro cliente. Ya lo vamos a ver también en la segunda parte, pero conocer a nuestro cliente no es solamente para liquidar ganancias, para bienes personales. Nosotros, cuando estamos atendiendo a alguien, tenemos que conocer a nuestro cliente. Conocer a nuestro cliente es, nosotros permanentemente venimos hablando, hace años venimos dando charlas, dando clases, y siempre decimos, nosotros tenemos que armar la historia clínica del cliente. Armar la historia clínica del cliente implica, no implica, no, dame tu quit y tu clave y yo te recategorizo, no, implica conocer sus consumos personales, cuánto consume de tarjeta de crédito, cuáles son los precios unitarios, hacer un relevamiento, por ejemplo, de los precios unitarios que estuvo al menos, si se dedica a la compra-venta de bienes, facturando los últimos 24 meses. Porque como dijimos anteriormente, nos podemos encontrar que hoy alguien esté facturando con precios unitarios correspondiente a la normativa, pero hace 15 meses no lo estaba haciendo. Esa persona técnicamente se quedó fuera del monotributo. Analizar su fuente de financiación, cómo se compone su situación familiar, si tuvo una herencia, si no tuvo una herencia, le tengo que presentar bienes personales, no le tengo que presentar bienes personales. Bueno, un poco tener un pantallazo completo que nos permita a nosotros saber de que la persona permanece en el monotributo y no tiene ningún tipo de contingencia de que venga la FIP y lo excluya retroactivamente, porque es eso justamente lo que no deseamos, ¿no es cierto? Bien. Sí. Entonces,
Rodri, interrumpo un segundo porque es importante que nosotros estábamos viendo recién en el cuadro anterior que se incluía, ¿no? Como para tener un análisis completo el tema de los gastos per consumo personal. Esto es importante, ¿por qué? Porque pasó en muchos casos, sí, como fue en la época del Mundial, que había muchos monotributistas que cuando se fueron al Mundial y cuando volvieron, la FIP se excluyó del monotributo, sí, porque justamente por eso, porque sus consumos, sus gastos, no se correspondían un poco con todo lo que era la actividad. Entonces ahí está muy importante en conocer a las personas, ¿sí? Y estos consumos que tienen para poder determinar a ver si pueden estar dentro o no. Bien, bien. Pido perdón, no sé si se está escuchando de fondo, que estas son las cosas impredecibles. Está pasando un señor acá con un megáfono, comentando, no sé qué es lo que vende, pero la cuestión es que yo lo siento acá, espero que ustedes, no sé si lo están sintiendo, pero por la duda, claro, digamos. Acá no se escucha, Rodri, por suerte. Venimos bien, bueno. Sí. Entonces, tenemos que saber entonces que las causales de exclusión están en el artículo 20 de la ley de monotributo, y es como me dice Ludmila, prácticamente diríamos que son obvias las causales de exclusión, porque tienen que ver con los requisitos que habíamos comentado anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿quién se queda fuera del monotributo? Y aquellos obviamente que facturen por encima del máximo permitido. Por ejemplo, de que no cumplan con los parámetros que estábamos hablando. Por ejemplo, que tengan consumos de su vida personal por un valor incompatible a los declarados en la categoría. Siempre el ejemplo típico que me gusta dar a mí es en el último mundial. ¿Se acuerdan de todos aquellos que habían viajado al mundial? Tenían monotributo categoría A y categoría B, que eran las categorías más bajas. Creo que en ese momento era a partir de la categoría B, arrancaba el monotributo, no existía todavía la categoría A. Y lo único que tenían de claro era eso, que en ese momento era un promedio de 48.000 pesos anuales. Es decir, una persona que le decía al fisco que con 4.000 pesos por mes viajaba al mundial y pagaba en dólares las entradas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llegaron, se encontraron con que habían quedado fuera del monotributo. Siempre decimos lo mismo, yo doy ejemplos. Hubo un momento que se convirtió más o menos en de 800 a 1.000 exclusiones por mes había en el boletín oficial. Ahora hay que estar atentos siempre en el domicilio fiscal electrónico, llega esa notificación y llega la causal de alguna de las situaciones. Ejemplo típico, un cliente desordenado, lo que sea, nosotros tenemos que pedirle, como hablamos anteriormente, los movimientos bancarios. ¿Qué pasa si yo tengo depósitos bancarios que no los puedo justificar con mi actividad? Bueno, es una causal de exclusión. También es una causal de exclusión que nosotros no lo pusimos acá porque eso es meramente enunciativo, no es taxativo. Hay más. Por ejemplo, no tener respaldadas las operaciones que nosotros hacemos con la emisión del comprobante correspondiente. Eso también es causal de exclusión. Bueno, creo que ahí quedó más que claro, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que tenemos que saber acá es que siempre decimos lo mismo, todo lo que sabe la FIP de vos. Una vez una charla que hicimos, lo que sabe la FIP de vos se llama. La cuota del colegio de los chicos, los consumos de las tarjetas de crédito, las compras de moneda extranjera, si compro moneda extranjera o no compro moneda extranjera, todo eso tiene que ser consistente con lo que yo estoy declarando, ¿no es cierto, Luz? Sí, sí, y también hay que tener muy en cuenta el tema de que también saben todas las facturas de compra que yo realizo y también una de las causales de exclusión que tienen son los gastos correspondientes a mi actividad. Entonces la FIP muchas veces cruza esta información, sí, y puede terminar, por ejemplo, en lo que es las prestaciones de servicio. Si yo, por ejemplo, no tengo bien determinada mi actividad principal y realizo actividad de servicio y realizo lo que es compra y venta de bienes, bien, los gastos que yo puedo realizar con mi actividad son distintos. Entonces, por ejemplo, si yo puse primero la parte de servicios y después la parte de venta de bienes, bien, mi parámetro para poder hacer un consumo de mi actividad es de un 40% correspondiente a mis ingresos y cuando es por venta de bienes muebles, un 80%. Entonces la FIP me cruza las compras que yo tuve y por ahí mi actividad principal termina siendo lo que es la venta de bienes muebles, entonces me dejan afuera por tener mal el límite, por tener mal la actividad. Entonces es muy importante tener siempre en cuenta cuál es mi actividad principal, cuáles son mis consumos y saber que la FIP de alguna forma cruza toda la información. Entonces siempre tenerlos muy en claro y tener estos puntos clave como para poder evitarse que te dejen afuera. Y por último, más que nada, quería como aclarar que siempre ustedes tienen la posibilidad de defenderse ante AFIP. Entonces, como dijo Rodri, en el momento en el que ustedes les excluyen, les van a llegar una notificación al domicilio fiscal y tienen que tener en cuenta de que muchas veces, como es un cruce de información, ¿sí? Como por ejemplo a mí me pasó en este caso de la venta de servicios, que era
venta de bienes móviles y él tenía declarado como actividad de servicios principal, se dejó afuera del monotributo, pero nosotros presentamos una multinota con toda la documentación adjuntada en los plazos que establecía la ley, mostrando que la actividad principal en realidad era la venta de cosas muebles y que esa información que habían cruzado de los gastos eran relacionados a la compra de venta de bienes muebles. Entonces, el fisco realizó la inspección y volvió a incluirse en el monotributo. Tienen un tiempo en el que ustedes pueden defender y presentar toda la información para seguir quedando dentro. Muy bien, de mucha utilidad eso, porque no es lo que yo digo, siempre digo lo mismo, ¿no? No es lo que yo digo, sino lo que podemos demostrar. Entonces, muchas veces hay cuestiones que tienen que ver con la realidad económica, que es el principio fundamental rector en lo que estamos hablando, que son demostrables. Entonces, tenemos un procedimiento, recordemos que tenemos dos tipos de exclusiones, ya sea mediante un acta presencial en una inspección presencial, que eso se da mucho por lo general en comercios a la calle, o tenemos la más utilizada por el fisco, la favorita, que es mediante los cruces sistémicos, nos mandan de manera electrónica esa exclusión, en la cual hay plazos determinados que yo tengo que cumplir para realizar y subir el descargo correspondiente. ¿Bien? Perfecto. Relacionado a esto, nosotros queríamos comentar con Ludmila que, bueno, está la Resolución General 4600, que viene suspendiendo estas famosas exclusiones desde el 2019, estas exclusiones sistémicas que nos hacía el fisco, y que nos decía, señor, usted se quedó afuera del monotributo. Pero bien, en tema de actualidad, hasta ahora, la Resolución General 4600 es como la resolución madre. A partir de ahí, cada un mes vienen prorrogando mediante las resoluciones un mes más de que la FIP no te va a excluir, un mes más de que la FIP no te va a excluir, y hoy estamos, al día de hoy, con la última que salió, que es la Resolución General 4724, donde dice que se suspenden estas famosas exclusiones hasta el 1 de junio del 2020. En el momento que estamos haciendo esto, hoy estaríamos técnicamente desprotegidos porque no hay ningún tipo de resolución que nos cubra. Pero también, con Ludmila, nosotros tenemos una manera de pensar, una postura con esto, que es lo que decimos acá. Entonces, la pregunta es, ¿esto quiere decir que el artículo 20 que estábamos enumerando anteriormente, digamos, queda sin efecto? Para nosotros no. Para nosotros decimos, esto está mal llevado, los tributaristas, varios tributaristas comparten esta postura de que, digamos, esto no está acompañado por una normativa donde dicen, bueno, ok, todos los que se fueron pueden reingresar, o no dice nada, simplemente van suspendiendo, como diciendo, la FIP no te excluye. Pero eso no quita de que uno, particularmente, por sus propios medios y haciendo los controles que corresponden de su situación personal, tenga que irse del monotributo. Y recordemos acá un tema interesante, es que en las causales de exclusión, esto opera a la 0 hora del momento en el cual cumplí la causal que me deja fuera. El día que me deja a las 0 horas, digamos. Esto es muy importante saberlo por un tema, esto es importante. En la práctica, como hablábamos con Ludmila, si yo me voy, me quedo hoy afuera del monotributo a las 0 horas, me inscribo a partir del mes siguiente como responsable inscrito en el régimen general y soy hasta este mes monotributista. Pero me parece que es muy importante hablar de una zona gris que siempre sucede. Ahora quedó más claro porque por norma, todos los eneros se van a actualizar los parámetros del monotributo, de facturación, etcétera, etcétera. Pero generalmente, ¿qué pasaba? Siempre a partir del 1 de enero se incrementaba la posibilidad de facturación. Entonces voy a un ejemplo típico. Ha pasado un año en el cual el límite de facturación era 700.000 pesos para servicios. Y después se actualizó a partir de enero siguiente en 960.000 pesos. Entonces hubo gente que en diciembre, llega a diciembre, facturó 708.000 pesos de facturación. Y dicen, pero a partir del 1 de enero, como siempre en enero es la recategorización y en julio, dicen en enero me tomo la categoría que más me sirve a mí, que es la de 960. Entonces me quedo en el monotributo y sigo. Y muchos, incluso muchos colegas dicen, el sistema me deja, la página me deja, entonces me quedo. Bueno, y acá es donde nosotros queremos responder y respaldar nuestra postura, que me parece esto muy importante y ahora les voy a decir por qué es muy importante.
Porque, repito, si vamos a la normativa y la normativa me dice que lo cumplo a las 0 horas del día en el cual perfeccioné el hecho, si esa persona facturó el 15 de diciembre 708.000 pesos y se pasó por 8.000 pesos, la categoría que estaba vigente hasta el 31 de diciembre era la del límite máximo de 700.000 pesos. Por lo tanto, a partir del 1 de enero, esa persona no tiene la posibilidad de recategorizarse porque se quedó afuera y perfeccionó el hecho en diciembre. Entonces, si nosotros adoptamos la postura de seguimos en el monotributo porque nos conviene, corremos el riesgo de que esta persona siga facturando, siga con actividad y dentro de un año y medio, le llegue al domicilio fiscal electrónico: señor, usted se fue en diciembre del monotributo, ingrese el impuesto al valor agregado, ingrese el impuesto a la ganancia, ingrese autónomos y las multas de todo este periodo en adelante. Porque una de las cuestiones que se le exige a la AFIP es que justamente con todas las situaciones sistémicas que ellos tienen, no puede ser que nos avisen un año y medio después o 2 años después. He visto exclusiones de monotributo de hasta 2 años para atrás. Pero bueno, la AFIP responde que cada uno de nosotros somos los responsables de conocer las normas y llevar nuestros tributos. Y ellos simplemente de administrar y fiscalizar. Pero bueno, me parece que este es un dato no menor, porque acá es donde vemos, donde muchas veces la parte operativa puede ser sencillo, pero nosotros no podemos asesorar con la página de la AFIP, sino con la normativa. ¿No es cierto, Luz? Correcto. Bien. Bueno, acá vimos una postura. Importante acá que nosotros les dejamos con material 3 dictámenes muy interesantes que pueden leerlos, pero es qué pasa cuando me quedo afuera del monotributo de manera retroactiva. A veces representa un gran costo para la persona humana, pero tengan presente que estos, cuando yo me quedo afuera, tengo que analizar el perfil de mis clientes. Porque si mis clientes son consumidores finales, lamentablemente de lo que facturé, el IVA lo voy a tener que ingresar y lo perdí. Pero si mis clientes son responsables inscriptos, estos dictámenes dan fuerza a la posibilidad de negociar con mis clientes, refacturarles el IVA por aquel momento en el cual yo quedé excluido, incluso poder meter ese IVA en un plan vigente y solamente perder los intereses y no que el capital, ese IVA, representen un costo para mí, ¿cierto? Sí. Interesante. Y estos Muy dictámenes... interesante y es una herramienta que financieramente las empresas o los monotributistas no conocen y está muy bueno tenerlo en cuenta porque hace la diferencia. La verdad que es un dictamen muy positivo para el monotributista que se encuentra por ahí con esta exclusión y se agarra la cabeza porque es muy caro irse al monotributo, entonces esto está bueno porque da un poco de aire financiero a las empresas. Bien. Bueno, obviamente sabemos también que está vigente, esto hay que tenerlo presente, estas famosas recategorizaciones de oficio que hace el fisco mismo cuando estamos en estas situaciones particulares, digamos, ¿no? O sea, el fisco muchas veces nos recategoriza de oficio. Bueno, y acá nosotros, antes de enumerar las situaciones prácticas o los temas prácticos, queremos contarles, digamos, que nosotros consideramos de que el monotributo para determinadas actividades, principalmente para la de compra-venta de bienes, quedó un poco desactualizado. Entonces, es importante para que ustedes lo tengan presente. Hicimos supuestos, muchos supuestos acá. En el año 2017, el monto máximo para facturar eran aproximadamente 1.050.000 pesos para los que se dedican a la compra-venta de bienes. Y en aquel momento, con aquella normativa vigente, me exigían tener 3 empleados registrados a mi nombre. O sea, la normativa actual del 2017. Entonces nosotros hicimos 13 sueldos. ¿Por qué 13? Por el aguinaldo de 8.000 pesos por mes de ese momento. Tuvimos en cuenta las contribuciones, el 23%, ART, en ese momento los honorarios del contador, 1.500 pesos por mes. Entonces, y alquileres, los alquileres permitidos como máximo para aquella categoría allá por el 2017 era que yo podía pagar 10.500 pesos por mes de alquiler. Servicio de luz, gas, teléfono, habíamos puesto estimado 2.000 pesos por mes.
La cuota en ese momento del monotributo era de 5.922 por mes. Todos estos montos que estamos mostrando en el estado de resultados son montos anuales. Y acá había algo que teníamos que tener en cuenta, que tenía que ver con el costo de la mercadería vendida. ¿Qué pasaba si yo me dedico a la compra-venta de bienes? Tengo el costo de la mercadería vendida. Habíamos calculado un 50% de la facturación. Si nosotros contemplábamos todos esos ítems, estábamos abajo de manera anual en menos 104.000 pesos anuales. Es decir, acá, como me decía Ludmila, no tuvimos en cuenta el impuesto a los ingresos brutos, acá no tuvimos en cuenta alguna rotura o pérdida de mercadería, acá no tuvimos en cuenta, digamos, que el contribuyente vivió. Es decir, aquellos que estaban en esa categoría en ese momento y tenían que cumplir con los requisitos que establecía la ley, la verdad, le estaban diciendo al fisco, te estoy mintiendo, tengo que pasar al régimen general. ¿Estamos bien? Vamos al 2018. En el 2018 se actualizan determinados parámetros, se han actualizado los costos, y llegamos a un 2018 en menos 62.956,25, es decir, seguía siendo insuficiente para el 2018. Llegamos al 2019, en el 2019 se ve una mejoría en 90.000 pesos, ya en el 2019 nosotros estipulamos un empleado para estipular, porque ya no estaba la exigencia de los famosos 3 empleados registrados a nombre del monotributista. A todo esto me gusta hacer una aclaratoria, así como dijimos que el monotributista puede ser contribuyente de bienes personales, el monotributista puede ser empleador, presentar el F931 y se tiene que dar de alta como cualquier otro empleador. Acá estamos en 90.000 pesos anuales, o sea, un promedio de 8.500 pesos por mes, una locura, y llegamos al 2020. ¿Qué pasó en el 2020, no es cierto, Ludmila? ¿Qué pasó en el 2020? 2020 empeoramos, digamos, ¿no es cierto? A más o menos los mismos parámetros que estábamos estableciendo, estamos menos 33.000 pesos abajo. Con lo cual, nosotros decíamos con Ludmila, a ver, podés decir que no tengo un empleado, entonces no voy a tener el empleado más las cargas sociales. Puedo decir también que tengo un inmueble propio. Bueno, quizás ahí podrían mejorar un poquito más los parámetros, pero no nos olvidemos que acá tampoco no estamos restando el impuesto a los ingresos brutos. Lo que estamos diciendo es, ojo, con el asesoramiento que estemos dando, miremos las cosas en su conjunto. Como bien decimos, el todo es más que la suma de sus partes. Entonces muchas veces venimos en la vorágine y no estamos viendo esta cuestión que tiene que ver simplemente con sentido común y donde la gran mayoría de estos datos el fisco tiene acceso. Fijémonos, en los ingresos anuales el fisco tiene la facturación electrónica. Si tengo un empleado, el fisco también lo puede ver a través de los sistemas que yo estoy presentando, RT. El honorario del contador, el contador cuando me factura y me hace la factura electrónica, si es monotributista responsable inscrito, también le llega al fisco. Cuando compro la mercadería también le llega al fisco, todo lo que hablaba Ludmila. Hoy el monotributo no se ve solamente desde el punto de vista del ingreso, sino hay que mirarlo también desde el punto de vista de los gastos. Así que un poco la conclusión de esto para nosotros tiene que ver con que para ciertas categorías hay que tener mucho cuidado. Para lo que es prestación de servicios, el monotributo puede ir muy bien todavía, pero para determinadas categorías se está haciendo complejo, producto de que la actualización de los parámetros del monotributo no acompaña a todo lo que tiene que ver con la inflación y cómo aumentan los costos hoy en Argentina. Así que bueno, ¿algo más para agregar acá o ya podemos pasar a lo que es la parte práctica y todo eso? Pasamos a lo que es la parte práctica, Rodri, ya directamente. Perfecto, bien. Bien, así que vamos a ver, lo primero que quería mostrarles un poco era, que lo vamos a poner acá en pantalla, lo que había hablado Rodri un poco, estos son lo que son las categorías vigentes del 2020 para que ustedes puedan ver, ¿sí? Nosotros tenemos acá lo que son las distintas categorías y el primer parámetro que es ingresos, ¿sí? Que es para cuando ustedes van a hacer la primera parte, que es la de evaluación, a ver si pueden estar dentro o no del monotributo, teniendo en cuenta los parámetros, ¿sí? Lo primero que tengo que ver son los ingresos. Acá vemos bien las distintas categorías, que puede ser hasta la categoría K,
Y estas son las actividades que pueden desarrollar. Como ven, la parte hasta donde dice no excluido es porque me incluye tanto la actividad de servicios como la actividad de venta de bienes, ¿bien? Entonces sabemos que si va a realizar un servicio, el monto máximo que puede facturar es de 1.739.000 pesos anual, ¿bien? En cambio, si ya pasa lo que es venta de bienes muebles, ese monto para estar dentro del monotributo se incrementa a 2.609.000, ¿sí? Esto es importante saber qué actividad va a desarrollar para cuando yo evalúo los ingresos, saber que venta de bienes muebles siempre tiene como un changüí, tiene un poco más para poder estar dentro. ¿Sí? Acá es donde les muestra la parte de qué actividades se pueden desarrollar y qué no en la actividad. Acá tenemos la parte de superficie afectada a la actividad. Bien, acá tengo todo para ver los de superficie en la cual yo puedo estar usando en mi actividad para saber si estoy dentro o no. Y lo mismo pasa con la electricidad que usamos, bien los kilowatts. Todo, siempre esto se actualiza anualmente, todos los años es distinto, igual que los ingresos, entonces lo que tenemos que hacer es entrar a la página de la AFIP, que es afip.gov/monotributo/categorías ASP, igual pueden googlearlo y les aparece, y ahí tienen la tabla actualizada del año, y si quieren ver tablas anteriores, bien, voy a subir un poco, ¿sí? Yo tengo acá, que es la tabla vigente del 2020, pero puedo cambiarlo, modificarlo y tomar otras, ¿sí? Periodos. Acá arriba me deja cambiar el periodo, por ejemplo, acá voy a lo que es el 2019. Aprieto ver valores y me trae la tabla anterior, ¿sí? Entonces siempre es importante, por ejemplo, para la categorización, como dijo Rodri, si yo voy a ver de categorizar a mi cliente y ver si entra o no, ¿sí? Usar la tabla que corresponde. Si yo voy a estar en enero, tengo que saber que tengo que mirar la tabla del año anterior, porque en enero ya va a estar cargada la del año corriente, así que siempre es importante ver la tabla correcta para poder determinar bien en qué categoría estoy. Y lo que hablamos un poco, esto es, ¿sí? Y el precio unitario es el último parámetro que tenemos acá desarrollado, que es el que le mostró Rodri, de 29.199 pesos. Después es importante en esta tabla, les muestra lo que es el impuesto integrado, ¿bien? Que esto es lo que hablábamos de los impuestos que integra. Dentro de lo que es venta y locación de bienes, ¿sí? Este monto siempre es igual porque hasta determinada categoría, eso es el impuesto que pagan de IVA y ganancias, ¿sí? Ustedes tienen que tener consciente que lo que está dentro de estos parámetros, ¿sí? Que ustedes van a pagar dentro de la cuota total, es la parte que pagan sobre el impuesto al valor agregado y el impuesto a las ganancias. Y después, además de esta cuota, tienen lo que es el aporte al CIPA y el aporte a la obra social, ¿sí? Sepan que cuando están pagando monotributo, como dijo Rodri al principio, pagan impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, lo que es jubilación y lo que es obra social. Todo esto es lo que conforma mi ingreso del monotributo, ¿sí? Lo que yo tengo que pagar, perdón, lo que yo pago de monotributo todos los meses. ¿Me dejás hacer ahí una aclaración que creo que no sé si lo dijimos, pero es una pregunta que nos hacen siempre? Es, sí. Tengamos presente que por normativa el monotributo, es decir, esto que estamos hablando, no es incompatible con, por ejemplo, estar en relación de dependencia, con estar jubilado, con ser socio, por ejemplo, de una sociedad. Yo puedo recibir dividendos por ser socio de una sociedad y tener mi actividad por el monotributo, y no se computa estos ingresos, jubilación, nada, no se computa a los efectos de lo que es el monto del monotributo. Y otra cuestión que es importante, si la persona fuera en plena relación de dependencia, señalale si querés qué cuota pagaría, digamos, bien. Un ejemplo. Por ejemplo, si es locación de servicio, pagaría solamente lo que entra dentro de locación de servicio, y si es venta de cosa mueble, pagaría dentro de lo que es venta de cosa mueble. Al estar en relación de dependencia, como a mí me obligan a hacer el aporte a la obra social y el aporte a la jubilación dentro de mi sueldo, ¿sí? Lo que me permite, y ya lo vamos a ver en la parte práctica cuando hacemos un pequeño caso de inscripción, es que me elimina lo que es aporte y me elimina lo que es obra social. Entonces mi cuota mensual pasaría a ser únicamente la parte de impuesto integrado. Perfecto. Bien. Entonces vamos a ir un poco ahora a ver lo que es la página de la FIP, ¿sí? Vamos a entrar a la página de la FIP. Si internet está acompañándonos, esperemos que sea rápido. Esta es la página como oficial, ¿sí? Es lo primero que vemos cuando entramos a la FIP. ¿Qué tenemos que tener en consideración? Nosotros ya miramos la tabla, ya evaluamos al cliente y vimos que podía estar inscribirse dentro del monotributo. En el caso de que inicie actividades, lo primero que tengo que hacer es inscribirlo en la FIP. Bien, necesito un quit y una clave fiscal para empezar a operar. ¿Cómo se hace esto? Esto tiene lo que es inscripción digital. Es
bastante nuevo dentro de lo que es la tramitación de AFIP, ¿sí? Y lo que me permite es no tener que realizar ningún tipo de trámite en la dependencia. Lo importante para hacer esta inscripción, ¿sí? Lo más importante es saber que tengo que tener el DNI actualizado. Si el contribuyente no tiene el DNI actualizado, el último vigente, se tiene que hacer la tramitación por la dependencia. Tengo que solicitar un turno en la AFIP, ¿bien? Y llevar el DNI, un formulario 460, que tiene que estar, si ustedes van a hacer el trámite, necesitan una autorización para poder presentarlo por el contribuyente, si no tiene que ir el contribuyente y firmarlo en el momento para que el agente dé valor de la firma. El 460 básicamente lo que tiene son los datos del cliente, ¿sí? Domicilio, todo lo que es el DNI del cliente con la fotocopia y el DNI, y tiene que llevar 2 comprobantes de domicilio. El DNI es uno y necesitan llevar otro comprobante que puede ser una factura, puede ser un resumen de cuenta bancaria donde figure el DNI, si no, siempre, bueno, pueden acudir a un escribano que le haga una actuación notarial, tienen como varios puntos, todo eso lo pueden ver en la página de AFIP en la parte de requisitos, para ver qué documentación llevar. En el caso de la inscripción sea digital, no necesitan tener ningún tipo de información adicional que no sea el DNI, ¿sí? Pero es importante tenerlo actualizado y tenerlo en la mano para poder adjuntarlo. Bien, ahora vamos a ver un poco cómo funciona. Se ingresa a lo que es inscripción digital, ¿sí? En este caso no tengo un DNI como para poder mostrarles cómo funciona, pero lo importante es saber que yo voy a ingresar, en este caso, mi DNI. Este es mi quit. Y el género. ¿Sí? Y en este caso, la AFIP determina que yo ya soy una persona inscripta y que ya tengo quit y me pide que me baje la aplicación para poder continuar con la inscripción. Bien. El trámite lo que me va a pedir básicamente para poder terminarlo es adjuntar mi DNI, necesito tener una fotocopia, una foto del dorso y del frente del DNI, y sacar una foto selfie con un fondo claro, que se vea bien la cara, que esté despejada, ¿sí? Que no tenga anteojos, que no tenga una gorra. Lo que necesita el sistema hace es después parametrizar y comprobar que la foto del DNI coincida con la cara del contribuyente. Una vez que subimos eso, me pide los datos del domicilio, ¿sí? Que si el domicilio que yo voy a declarar como fiscal es igual al real, que es el que aparece en el DNI, no tengo que presentar ningún tipo de información adicional, ¿sí? Si yo quiero presentar un domicilio fiscal distinto, voy a tener que adjuntar algún comprobante, que es lo que también se lleva a la FIP. Así que es importante saber eso, ¿sí? Lo mejor siempre, como el domicilio después lo pueden cambiar por el sistema registral, es usar el mismo que tiene el DNI y poder darse la alta. Una vez que realizamos toda la parte de tramitación de inscripción digital, que como vimos se realiza acá en lo que es la página principal de la FIP, yo voy a poder tener mi quit y me va a pedir que yo ingrese una clave, ¿sí? Con la clave, una vez que nosotros la tenemos, vamos a pasar a hacer lo que es el alta de los impuestos, ¿bien? Nosotros, una vez que tenemos quit y clave, que es lo primero que se hace cuando me dan la inscripción, es lo único, nosotros vamos a pasar a ingresar, como vimos dentro de la página de la FIP, lo que es el quit. Nosotros vamos a entrar con un quit para que ustedes puedan ver cómo es la página de la FIP, ¿sí? Esta es la página principal de la FIP, donde tengo todos los servicios, bien, que yo voy a utilizar. Y yo lo primero que tengo que hacer es determinar cuál es mi domicilio electrónico. La FIP, toda la información que me va a brindar, me la va a estar mandando a mi casilla de domicilio electrónico, ¿bien? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que todos estos servicios que ustedes ven acá están asignados a través de la Administración de Relaciones de Clave Fiscal. Si yo quiero usar un servicio que yo no tengo, ¿sí? Lo importante es adherirlo. ¿Cómo lo adhiero? Este viene por defecto, ¿sí? Administración de Relaciones Fiscales viene por defecto. Vamos a ver que si yo ingreso, puedo adherir un servicio. Acá la FIP me va a desplegar, ¿sí? Ahí está. ¿Qué tipo de entidad? Porque sabemos que dentro de lo que es la página de la AFIP yo puedo manejarme con distintos organismos, ¿bien? No es solamente los trámites de AFIP, tengo trámites de ANSES. Por ejemplo, si me quiero inscribir en el convenio o hacer las presentaciones de ingresos brutos de lo que es convenio multilateral, tengo la plataforma de lo que es la comisión arbitral, entonces yo puedo adherir servicios relacionados con lo que es convenio.
con lo que es la clave ciudad, ¿sí? La parte de AGIP tengo que determinar la clave ciudad para poder manejar lo que es todo AGIP a través de AFIP primero, ¿sí? AFIP es el que me brinda la clave para poder utilizar AGIP. Así que es importante saber que dentro de adhesión de servicios puedo tener toda esta gama de opciones para adherir. En este caso yo lo que voy a hacer es adherir domicilio fiscal. Luz, discúlpame que te interrumpo un minutito. Sí. No sé si vos lo das esto como consejo o si coincidís conmigo, pero es bueno que uno cuando arranca muchas veces piensa de que le da miedo, que piensa que va a explotar la página FIP si toco algo o no. Me parece que es amigable y que se puede ir metiendo y probar, digamos, ¿no es cierto? Sí. Más, ¿no? Pero digo, no es que me pasaba a mí hace muchos años cuando arranqué, que yo entraba y decía, ay, llego a tocar algo y ¿qué pasa? Pero generalmente no es lo que sucede. No, quédense tranquilos, para que pase algo tienen que presentar una declaración jurada, tienen que hacer algo muy... Todo esto tiene vuelta atrás y de última lo peor que puede pasar es que tengan que ir a la FIP a decir me confundí, quiero y presentar una nota diciendo, por ejemplo, esto toqué mal, pero generalmente no pasa nada excepto que presenten una declaración jurada, es la parte donde tienen que tener mucho cuidado. La idea siempre es que ustedes entren, la analicen, la miren, adhieran servicios, vean cómo funciona, o sea, mientras no presenten nada, siempre está bueno para poder ir amigándose y ver cómo funciona. Domicilio fiscal electrónico es lo primero que se adhiere, ¿sí? Y voy a mostrar primero cómo, una vez que ingresamos, me deja confirmarlo, bien, una vez que lo confirmé ya me adhiere el servicio, yo no lo voy a adherir porque ya lo tengo adherido, y les voy a mostrar el otro importante que necesito que agreguen, siempre una vez que inician las actividades, es sistema registral, ¿sí? El sistema registral, que es donde yo voy a tener todos mis datos como contribuyente, los domicilios, el alta de los impuestos, ¿sí? Lo que son teléfono, mail, que los necesito para el domicilio fiscal, todo lo que es, como bien acá se ve, todo lo que es mi información personal está dentro del sistema registral. Y después, por último, porque voy a necesitar un domicilio fiscal, darme de alta en los impuestos y voy a necesitar además dar de alta los comprobantes y dar de alta los puntos de venta. Entonces, una vez que están acá además, tenemos que adherir el servicio que se llama comprobantes en línea, ¿sí? Comprobantes en línea, este que está acá. Y por último, administración de puntos y ventas y domicilios, ¿bien? Con esto ustedes ya podrían empezar a hacer todo lo que es la inscripción en monotributo. Buenísimo. Una vez que yo tengo todo esto dado de alta, ¿bien? No lo realizo porque así ya hacemos más rápido y lo ven acá. Yo ya sé que para empezar a trabajar necesito entrar a sistema registral, a domicilio electrónico. Dentro de domicilio fiscal electrónico lo que me va a pedir son tener ingresado en mi sistema registral un teléfono y una casilla de mail, ¿bien? Que yo informo para poder dar de alta el domicilio. Si ustedes lo ven acá, el contribuyente ya está adherido, bien, así que yo no realizo la adhesión, pero si no, acá me va a aparecer una pantalla que me pide ingresar cuál es mi mail y cuál es mi teléfono declarado y adherirme al sistema. En el caso de que ustedes no lo tengan, eso los envía directamente a lo que es el sistema registral, ¿bien? Tienen un botón que los manda a esta ventana, ¿sí? Que es donde nosotros dijimos vamos a tener todos los datos del contribuyente. Ahora tenemos lo que se llama registro único tributario, que es una parte nueva dentro de la página de la FIP, ¿sí? Que acá regularizó determinados impuestos y determinada información como para tener todo más coordinado acá adentro. Lo que no se encuentra acá se tiene que entrar dentro del registro tributario, ¿sí? Son dos como partes dentro del sistema registral que se complementan. Acá ya me informa, por ejemplo, ¿ven? Es como un resumen, tengo ya adherido el domicilio fiscal electrónico. Si yo no hubiera ingresado a domicilio fiscal electrónico y ingreso acá, la FIP de todas formas me permite adherirlo, ¿sí? Y me va a llevar a la otra ventana, se lleva de ventana a ventana.
Y acá tengo lo que son los datos del contacto, ¿ven? Como pueden ver, era un cliente mío, entonces los datos que tiene ingresados son mis datos, tiene mi mail y mi teléfono, ¿sí? Si yo no tendría esto, también me aparecería que no los tengo, y lo mismo con los domicilios. Los domicilios a todos les van a aparecer porque esto figura con la inscripción. Cuando ustedes hacen la inscripción, les trae esta información. Así que es importante, en el caso en que no tienen dado de alta el domicilio fiscal electrónico y necesitan registrar el teléfono y el mail, dentro de registros tributarios, como ven, tengo alta de impuestos, que esto no es para el caso ni de monotributo, ni de IVA, ni de ganancias, que se hace por el otro sistema que es el integrado. Puedo dar la baja de impuestos. Y acá tengo para registrar lo que es el teléfono y el email, ¿sí? El teléfono es muy sencillo, una vez que se ingresa, me pide los datos del teléfono en agregar, cargo cuáles son los datos del teléfono y lo confirmo. Y en el mail, más que nada, es importante saber que me va a pedir un código de verificación. Entonces, una vez que yo ingreso mi mail y lo agrego, me va a mandar un código de verificación al mail que yo tengo que ingresarlo para poder confirmarlo. Con estos dos datos, una vez que están cargados, yo ya puedo dar de alta lo que es el domicilio fiscal. Una vez que tengo dado de alta el domicilio fiscal, me va a pedir generalmente que yo ingrese dos datos importantes en lo que es mi domicilio, ¿sí? Me va a pedir ingresar al registro único tributario. ¿Qué es esto? La AFIP me obliga a determinar cuál es el domicilio que yo tengo principal, mi real, si es el de jurisdicción o sede, ¿sí? Yo necesito informar cuál es mi jurisdicción o mi lugar de actividad principal. Entonces, si yo entro a modificar datos, que en este caso ya el cliente yo ya lo hice, ustedes pueden ver que tengo el domicilio real, que es el que figura en el DNI, y el domicilio fiscal, que es el que donde realiza la actividad, ¿sí? O donde la AFIP me va a informar. Siempre el domicilio real tiene que estar acompañado, que es el fiscal provincial o jurisdicción de sede. Y después yo tengo que determinar en alguno cuál es el domicilio principal de mis actividades. Estas dos actividades obligatoriamente tienen que estar dadas de alta para poder realizar la inscripción en el monotributo. Tengo que determinar cuál es el principal de actividades y cuál es el domicilio de sede, que obligatoriamente tiene que ser, en este caso, real. Una vez que yo completo estos datos dentro de lo que es el domicilio, me va a aparecer una opción de jurisdicción, ¿sí? Que esto sirve para lo que es más que nada ingresos brutos, que me pregunta si yo la actividad que realizo es la misma, o sea, voy a realizar toda mi actividad en la misma jurisdicción en donde yo declaré recién en mi domicilio, que es el de jurisdicción o sede, o si voy a estar trabajando en otra actividad, en otra jurisdicción, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que yo sea médica y tenga mi domicilio en capital, tengo como jurisdicción principal o sede mi domicilio en capital, pero presto servicios para Asociación Médica de Anestesia que está en la provincia, bien, yo tengo que informar, por ejemplo, que realizo actividad en otra jurisdicción. Y me va a dar un texto que me informa justamente que tengo que tener en cuenta esto para lo que es ingresos brutos. ¿Sí? ¿Ven? Necesito inscribirme en mi comisión arbitral. Yo voy a estar trabajando en dos jurisdicciones. En este caso vamos a poner que no. Y me va a pasar a el tercer punto. ¿Cuál es mi actividad? ¿Sí? Yo ya dije cuál es mi domicilio y ya dije dónde voy a trabajar. Ahora es qué actividad voy a desarrollar. Esto para inscribirse en cualquier impuesto, obligatoriamente ustedes tienen que informar la actividad. ¿Bien? Para informar la actividad, lo bueno de la página es que, por ejemplo, este es enseñanza de gimnasia, pero vamos a ver, por ejemplo, en el caso de que sea contador, ¿sí? Yo puedo poner una palabra, ¿bien? Con tab, y me va a traer todas las actividades que tienen esas palabras incluidas. Entonces yo ya sé que mi servicio de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal es la actividad que voy a desarrollar y a partir de qué mes me puedo inscribir. Como ven, me permite inscribirme en el mes actual, a partir del mes anterior o a partir del mes siguiente, ¿sí? En el caso, por ejemplo, que yo haya dado de baja una actividad en el mes, por ejemplo, en la inscripción haya dado de baja en el mes anterior, no me va a dejar inscribirme en el mes anterior. Pues me va a decir, usted ya se dio de baja en el mes anterior, entonces debe inscribirse a partir de junio. Bien, acá no vamos a dar de alta ninguna actividad. Vamos a continuar para no modificar nada. Este es un contribuyente que ya había estado inscrito y que tiene una baja, por eso tenemos la información cargada. Vamos a volver a la parte de domicilios. Bien.
me muestra ya como un resumencito, ¿ven? Confirmación de datos, me muestra todo lo que yo cargué, mi domicilio y mi actividad. Y una vez que confirmamos, me dice que yo me tengo que inscribir en los impuestos, ¿bien? Me dice que yo tengo que estar inscrito en monotributo o en régimen simplificado. Yo elijo, ¿sí? Según el análisis que yo hice, en qué impuesto me quiero inscribir. En este caso, mi idea es inscribirme en monotributo, ¿bien? Acá si ven un poco los pasos que me muestra es, yo tengo que declarar el domicilio, determinar en qué jurisdicción voy a trabajar, ver qué actividad voy a desarrollar, inscribirme en los impuestos, que es el paso que vamos a hacer ahora de inscripción en monotributo, luego dar el punto de venta, y una vez que yo ya tengo dado el punto de venta, puedo imprimir mi constancia de inscripción, ¿sí? La FIP ya les muestra un poco el resumen de los pasos a seguir. Entonces, en este caso, ya terminamos con todos los puntos principales y vamos a escribirnos en monotributo. Si yo aprieto en esta plataforma, me va a llevar a la plataforma dentro de los servicios que se llama monotributo. Yo no sé, Luz, si sos vos, pero nunca vi funcionando con tanta velocidad. Estamos con viento a favor, ¿eh? Tengo convento a favor y tengo buena internet, así que por suerte funciona. Bien, acá miren, la página de AFIP me cambió, me fue al lugar que quería, Portal Ciudadano, se ve que entramos y tocamos, pero monotributo, sepan que una vez que yo entro a inscribirme en monotributo va a entrar a este sistema, ¿sí? Ahora lo vamos a ver desde el otro lugar, pero si entro por allá o entro por acá es lo mismo. Es un portal relativamente nuevo, ¿no? Es un portal relativamente nuevo, la FIP está todo el tiempo actualizando lo que son esos portales, entonces está bueno siempre estar adentro, saber más o menos que siempre se funcionan de la misma manera y no tener miedo de entrar y mirar, porque lo cambian todo el tiempo es nuevo, entonces siempre uno tiene que estar entrando y actualizándose. Bien. Entonces, una vez que yo estaba en esta pantalla, entro a lo que es monotributo y ya me va a dejar dar de alta la inscripción. ¿Sí? Si yo no hubiera realizado alguno de los pasos anteriores y hubiera entrado desde la otra pantalla, hubiera entrado directamente a monotributo, acá donde me dice alta de monotributo, esto no me aparecería como una opción. Me aparecería sistema registral y me diría que yo tengo que actualizar mis datos. Entonces tengo que volver al sistema y hacer todos estos pasos que acabo de hacer. Principalmente pasa mucho con el tema de la jurisdicción sede, actividad principal. Bien, es como es algo muy nuevo que pide la FIP ahora, no está en la mayoría de los contribuyentes puesto, entonces cuando yo quiero hacer un alta me pide que modifique eso. Entonces ahora vamos a ver un poco lo que es el alta del monotributo. ¿Sí? Son 5 pasos, son muy sencillos y son lo que ya vimos antes. Y la FIP es muy fácil, te va guiando con todo, así que chicos no tengan miedo que si les piden inscribir a alguien en monotributo es muy fácil de hacerlo. ¿Cómo vas a trabajar? ¿Sí? Lo primero que me hace es me pregunta qué tipo de actividad voy a realizar. Sí, perdón, todo lo que se vayan encontrando son todas cuestiones de las que estuvimos hablando nosotros durante todo este tiempo, ¿o no? Claro, toda la información teórica es después la base para poder hacer esto. Piensen que si ustedes no supieran de monotributo esto no se podría hacer, porque toda esta información que me va pidiendo es lo que vimos antes, ¿sí? O sea, la ley me establece todos los puntos que yo tengo que tener en cuenta para después poder hacer una inscripción. Así que está bueno siempre ver las dos partes y complementarlos para ver cómo la teoría efectivamente me lleva a la práctica, ¿sí? Que no son cosas que a veces la teoría no va de la mano de la práctica. En el caso de monotributo es exactamente como va. Cada puntito después está determinado en lo que es la inscripción. Entonces acá me pregunta cómo voy a trabajar, ¿sí? Si yo soy miembro de una cooperativa, si soy un trabajador promovido, soy un trabajador independiente, ¿sí? Si soy un trabajador promovido, tengo varios requisitos que después pueden verlos acá dentro de lo que es la norma, a fin de caso del monotributo. Vamos a ver que se trabaja siempre como una forma independiente. Y el segundo paso que me pide son, bien, mis actividades. ¿Cuándo voy a iniciar actividades? ¿Sí? Cuando yo me inscribo, acá sí no puedo inscribirme de forma retroactiva, tengo que inscribirme en el mes corriente o a partir del mes siguiente, ¿sí? Por ejemplo, si yo me pasé del régimen general y me di de baja en junio, la inscripción la tengo que hacer a partir del mes de julio, ¿bien? Entonces, como digo, a la fin de práctica que explicaba Rodri, si bien es a las 0 horas del día siguiente al cual me excluyeron, ¿sí? El sistema MIN lo que me deja es inscribirme mensual. Entonces lo que se hace en la práctica es el mes siguiente en el cual me dieron de baja, ¿sí? En este caso, como mes actual sería monotributista inicio de actividades. Claro,
monotributista, inicio de actividades. Por eso usamos mes actual. Bien, la actividad me la trae por defecto en la que yo ya cargué en el sistema registral. Sepan que si ustedes tienen una actividad distinta y quieren ponerla en el monotributo, tienen primero siempre que ingresarla en el sistema registral. Si no, cuando quieran ingresarla en lo que es monotributo, no los va a dejar. Y acá vemos un poco lo que eran los puntos de los parámetros para saber en qué categoría me tengo que inscribir. Me va a pedir una facturación anual estimada, ¿sí? Porque se supone que si yo me estoy inscribiendo, la mayoría de las veces se estima. Si es una continuación de actividad y tengo la real, se tiene que poner la real. Bien, se carga una facturación estimada. Y después tengo el punto de locación de oficina o establecimiento. Ese es el segundo punto que vimos. El primero era ingresos, el segundo era si yo tengo un alquiler, ¿sí? Si yo uso una oficina. Entonces acá esto es metro superficie afectada. En este caso, como por ejemplo dijimos lo que es sistema, ¿sí? Una persona de soporte de sistemas que trabaja en los domicilios, no tiene una oficina, un establecimiento donde resuelva la actividad, puede tildar que no. Entonces, el único parámetro que me toma es el de ingreso. En el caso de que ustedes sí tengan una oficina donde trabajan y tengan que informarlo, se tilda que sí, y ya me permite poner cuáles son los metros cuadrados de superficie que yo tengo afectado a mi actividad. Y en el caso además de que también se alquile esa oficina, sí, puede ser propia, entonces yo no tengo que declarar cuál es mi alquiler, pero en el caso de que yo tenga alquilado el inmueble que yo estoy utilizando para mi actividad, me pide cuál es el monto de alquiler que yo utilizo, ¿sí? Con todos estos pasos, vamos a ponerle, no tiene sentido, 15.000 pesos, ¿sí? Más o menos lo que podríamos pagar de alquiler por un mueble de 50 metros cuadrados, que sería como una oficina. ¿Sí? Me pide ahora la parte de lo que es aporte de la jubilación, lo que es SIPA, ¿bien? Acá, por ejemplo, en el caso de que yo sea, como vimos, relación de dependencia, yo puedo tildar, puedo poner cuál es el quit de mi empleador, ¿sí? Y ahí lo que me permite es quitarme la parte de aportes de jubilación y de obra social. Entonces, si yo lo tendría en este caso, cuando sigo, me pediría que le ponga, en la parte de obra social, cuando me pide qué obra social quiero mandar mis aportes, directamente me dice, usted ya está aportando por relación de dependencia. En este caso vamos a poner como trabajador activo, así vemos el completo, ¿sí? O si, por ejemplo, soy jubilado, pasa lo mismo con relación de dependencia, si aporto a la caja provisional, pasa lo mismo. En este caso vamos a poner que no se aporta, ¿bien? Y me permite ahora poner la obra social. Yo siempre hago hincapié en, generalmente los contribuyentes suelen pagar una obra social aparte de la del monotributo, en algunos casos. Se tiene que llamar a la obra social a la cual aportan y averiguar cuál es la obra social relacionada, ¿sí?, a esa obra social principal. Por ejemplo, en mi caso, que yo aporto al Hospital Alemán, es importante saber que la obra social que está relacionada o la cual yo puedo después derivar mis aportes es la de Mercedes-Benz, ¿sí? Esta obra social me permite que estos aportes que yo estoy haciendo por monotributo, después la obra social donde yo aporto, me los descuenten, ¿sí? Esto es importante porque si ustedes no lo ponen bien, después el cliente tiene que ir a la obra social a realizar el trámite de modificación, no lo pueden modificar ustedes por la página. Entonces, siempre está bueno tener esto ya predeterminado antes de hacer la inscripción. Bueno, me permite además, de la parte de elección, aportar los aportes de los cónyuges o agregar a algún miembro de la familia. Esto muchas veces la gente se inscribe en monotributo por el tema de tener una obra social. Eso lo puedo realizar acá. Si lo quiero hacer me va a pedir el quit. Bien. Si yo no lo quiero hacer, no me lo pide. No sé cómo destildarlo. Acá, no. Y lo mismo con el ingreso familiar. Si yo quiero ingresar a mi hijo, lo puedo ingresar acá. Ustedes tienen que descargar, tienen que tildar que van a presentar la declaración jurada ante el ANSES, ¿sí?, de lo que es la parte de salud. Ustedes tienen que dar un detalle de cuál es su estado de salud, porque justamente van a tener una obra social de la mano de lo que es el monotributo. Entonces es importante que descarguen esto, lo presenten al ANSES y después sacar un turno para poder tener la credencial para poder hacer la tramitación de la obra social. Y una vez que terminan con todo esto, ¿sí?, esta es la parte siempre última, como ven, está bueno porque ustedes pueden ir probando y ver, y hasta que no confirmen, en realidad no tienen ninguna como
obligación fiscal con esto, ¿sí? Hasta que yo no confirme a mí, la página de AFIP no es que por estar cargando datos me va a tener un prejuicio. Me muestra lo que es la confirmación de datos. Me dice el tipo de monotributo, mi actividad, mi facturación, y según los parámetros que yo puse, ¿sí? Lo más importante es que al final me dicen qué categoría me voy a encuadrar, ¿sí? Si yo miro estos puntos y los miro, los comparo con la tabla, van a ver que yo voy a tener que estar en la categoría F de locación de servicios, y me dice cuál es el importe que voy a pagar mensualmente. Una vez confirmado esto, yo ya tengo dado de alta la inscripción en el monotributo, ¿sí? Hasta acá estamos sencillo, es como lo principal, ¿sí? Se podrían ir con esto que está bastante completo, ¿sí? Yo como no voy a hacer la inscripción, no les puedo mostrar la otra parte, pero mi idea es, a partir de acá sepan que tienen que esperar un día por lo menos para que esto tenga como la AFIP lo tome, ¿sí? Porque muchas veces pasa que nosotros realizamos la inscripción y pensamos que ya estamos inscritos en el monotributo en el momento en el que yo me inscribo, ¿sí? Pero sepan que la AFIP tarda aproximadamente un día en lo que es darme de alta el servicio. Entonces yo sé que realizo la alta de inscripción al monotributo y recién al día siguiente tengo que entrar a la AFIP para poder dar de alta lo que nos falta, que es el punto de venta, y poder cargar los datos del contribuyente en lo que es facturación en comprobante en línea para ya poder empezar a facturar. Entonces, para que ustedes vean estos últimos puntitos, que son los importantes, vamos a ingresar con mi quit y mi clave, que yo ya estoy inscripta en monotributo. ¿Bien? Para poder ver cómo finalizarlo. Entonces, vamos a ir a administración de puntos de venta y domicilio, ¿sí? Acá yo voy a tener que informarle a la AFIP cuáles son mis puntos de venta. Como ven, también muy sencillo de entrar, es un botón que te va guiando. Y acá la AFIP ya me permite, me informa cuáles son los que yo tengo inscriptos y puedo agregar para darme puntos de alta nuevo. Sepan que para estar inscrito en monotributo tengo que dar de alta el punto de venta que se llama factura en línea y tengo que tener los comprobantes de respaldo. Entonces siempre obligatoriamente voy a tener que tener 2 puntos de venta. El monotributo en línea y lo que es monotributo imprenta. ¿Por qué? Porque yo tengo que, en el caso de que no tenga sistema o no pueda hacer facturación, siempre la obligación es tener un comprobante manual de respaldo, donde yo después ingreso esos datos y los relaciono con el punto de venta. Entonces, ¿cómo se da de alta? Se apretan a agregar, en este caso yo daría el punto de venta 4, me permite ponerle un nombre de fantasía, en este caso, por ejemplo, para determinar, yo los utilizo para determinar la actividad que realizo, ¿sí? Cuál es el punto de venta determinado a cada actividad. Y acá me permite elegir el tipo de punto que yo quiero, ¿sí? Si tengo un controlador fiscal, porque tengo un negocio que tengo atención a consumidores finales por mostrador, estoy obligada a tener un controlador fiscal. Si yo quiero realizar una exportación, por ejemplo, de servicios, ¿sí? Necesito dar de alta el punto de venta de factura electrónica E. Si yo tengo un sistema, ¿sí? Un sistema contable, un sistema administrativo, donde yo tengo relacionada la facturación con AFIP, necesito dar de alta un punto de venta monotributo web service, ¿sí? Y después el administrador de mi sistema me lo relaciona con AFIP, así yo puedo facturar directamente. O el que se hace por página de AFIP, que es el más sencillo, que es el facturador en línea de monotributo, ¿sí? Que es el último, que es el que yo tengo dado de alta. Bien, lo pongo, lo acepto, perdón, el domicilio, ¿sí? Adherido a ese domicilio fiscal. En el caso de que ustedes el domicilio fiscal no sea, tienen que ir a la parte de domicilios del sistema registral, agregar el domicilio que quieren utilizar como un domicilio de actividad, ¿sí? Como una sede de la actividad, para que después en el listado, cuando ustedes desplegan acá, les aparezca. Bien. Una vez aceptado estos puntos de venta y teniéndolo prolijo y ordenado, ya pueden entrar a lo que es comprobante en línea y empezar la facturación. Bien. Y este sistema es muy sencillo, es para hacer la facturación. El sistema los va guiando. Acá vamos a ver un poco lo que hablaba Rodri. Además de esto es importante saber que si yo quiero generar el comprobante no me va a dejar, porque la primera vez necesito cargar los datos adicionales,
¿sí? En mi caso, como soy matriculada, estoy exenta de ingresos brutos, pero si no estaría exento me va a pedir cuál es mi inscripción, entonces saber que antes de empezar a facturar, aunque ya me inscribí en monotributo, tengo que inscribirme en ingresos brutos, ¿sí? Antes de empezar a hacer la actividad, entonces yo tengo que poner acá cuál es mi inscripción, un régimen simplificado, un convenio multilateral, y una vez que ya cargué estos datos me permite ingresar a generar comprobante. Acá me va a pedir cuál es mi punto de venta, ¿sí? Yo tengo un solo punto de venta electrónico en este caso, así que es el único que me aparece. Perdón, pero ahí podríamos tener, por ejemplo, un punto de venta para factura C y si presta servicios en el exterior, otro punto de venta que es la factura E. Para factura B. O por ejemplo, si yo tengo mi punto de venta 2 para lo que es mi actividad como contadora y además alquilo 2 inmuebles, tengo el punto de venta 2, tengo el punto de venta 3 y tengo el punto de venta 4. ¿Sí? El punto de venta de cada alquiler de inmueble tiene que estar determinado el domicilio del inmueble. Entonces tienen que saber que si tienen lo que es alquiler de inmuebles, tienen que tener un punto de venta por cada alquiler que tienen del mismo, ¿sí? Entonces acá, si yo quiero hacer una factura del alquiler de ese inmueble, no puedo elegir mi punto de venta como contadora, ¿sí? Lo que está bien que ustedes elijan es el punto de venta relacionado a esa actividad. Bien, una vez que continúan, les va a pedir cuál es la fecha del comprobante. Sepan que generalmente tienen hasta 10 días para atrás para facturar en lo que es compra y venta de bienes muebles. Si es servicio, tienen hasta 5, ¿sí? Entonces, no, perdón, creo al revés. Si es a servicios tienen 10 y si es venta de bienes muebles tienen 5 días para atrás para facturar retroactivo. Y acá pueden elegir si es producto, si es servicio, si es los dos, en el caso que tengan la actividad de los dos. Si es de los dos, siempre le permite hasta 10. ¿Sí? Vamos a poner en este caso servicios. Me permite facturar en moneda extranjera. Si yo selecciono, me pide cuál es el tipo de moneda que voy a utilizar y me trae la diferencia de cambio por default. Yo esto lo puedo cambiar. Y acá es lo más importante que hablábamos del periodo de vengado, ¿sí? Que me permite determinar desde qué fecha hasta qué fecha yo presté el servicio, ¿sí? Entonces, esto es importante para los fines después de terminar el ingreso, tener esto bien determinado. Yo estoy haciendo la factura el 21 de junio, pero yo puse que mi ingreso es del 1 de mayo al 31 de mayo, y ese ingreso se tiene que tomar como ingreso del mes anterior. Después tengo que cargar los datos de la persona a la cual yo le estoy facturando, ¿sí? Vamos a poner un responsable de inscripto. Facturame a mí. Ah, ¿vos sos responsable de inscripto o sos monotributista, Rodri? Responsable de inscripto, te paso el Dale. 20, Sí. 33, No. 33, 20, 33, Sí. 511, 511. sí, 757, 4. Bien. Me trae todos los datos de Rodri, como ven. Yo le puse 6.3, lo hice jovencísimo. Fui muy buena con vos, Rodri. Bien. Nos trae todos los datos ya por default, puedo cambiar un mail. Después tengo que decir cuál es mi condición de venta. Bien, sepan que, por ejemplo, no pueden poner contados si la venta es mayor a 10.000, ¿sí? Yo generalmente utilizo lo que es cuenta corriente. Si utilizo un cheque tengo que informarlo, si me permite tildar más de una. Entonces tengo que saber cuál es la condición de la venta que estoy haciendo, si tengo algún comprobante asociado a esa venta, si tengo un remito. Bien, si yo acá, en este caso solamente me permite para servicio lo que es remito. Y después tengo que determinar cuál es el producto que estoy vendiendo, ¿sí? Honorarios profesionales de mayo. También es importante, ustedes por ahí no pusieron el periodo. ¿Qué? Lo haces por un peso. Por un peso. No, esta es la cantidad. Cada cantidad. Ahora va a precio unitario. Pero, por ejemplo, yo pongo mayo 2020, aunque yo no puse desde hasta, ¿sí? La FIP también tiene ingreso a lo que es lo que yo estoy poniendo acá como detalle. Entonces también es importante que me pueden tomar esto como ingreso de mayo. Si bien yo dije, ay, me avivo y no pongo en lo de desde hasta cuando yo presto el servicio, saber que lo que está acá también influye en lo que es la... Y vamos a facturarle a Rodri 30.000 pesos por lo que es mi actividad. Le tiro un detallecito, ¿sí? Esto se utiliza para el caso de que sea producto de bienes y servicios, ¿sí? Venta de bienes muebles.
se pone, ponerle 5 remeras, entonces yo pongo 5 unidades, ¿sí? Y me va a calcular los 5 por mi precio unitario. Acá es importante que el precio unitario, en el caso de lo que es venta de bienes muebles, yo, por ejemplo, si le pongo capaz 30.000, quedo fuera del monotributo, ¿sí? Porque sepan que era 29.000. Entonces, siempre la idea es no poner un importe que quede por afuera del monotributo. Si quiero agregar más ítems, siempre tengo la opción de agregar líneas de descripción, de borrarlas. Bien. Y una vez que termino, puedo poner continuar y me va a tirar un resumen de lo que es la factura, ¿sí? No se confirma hasta que yo no pongo confirmar, pero acá me dice cuál es el dato emisor, el dato receptor y los detalles de la operación, ¿sí? Y cuál es el monto total, que sería 29.000, pensé que había puesto 290.000 pesos. Bien. Una vez que hacen esto, te confirma y te permite descargar lo que es la factura en PDF. Generalmente por default siempre te trae original, duplicado y triplicado. Ustedes la pueden descargar y mandársela a lo que es el cliente. Y con eso estaríamos finalizando un poco todo lo que es el tema de monotributo, la inscripción, hasta poder llegar a facturar. Bueno, nada, rápidamente, con esto queda concluido la primera parte del monotributo ganancia 2019, de un caso integrador que vamos a seguir desarrollando después en la segunda parte. Estén atentos a eso. Agradecerle al contador Rubén Arena, secretario de graduados, por el inmenso trabajo que hace por todos los graduados y siempre por convocarnos a participar. Y también agradecerte, Luz, igual me gustaría que hagas vos el cierre de la charla, pero yo quería agradecerte específicamente porque sé de tu gran esfuerzo, sé de todo lo que estás haciendo, digamos, en la actividad profesional, de trabajar muchísimo, como también lo estoy haciendo yo y un montón de otros colegas, pero siempre con esa predisposición y esa pasión y ese amor que le pones a la docencia. Así que yo quería agradecerte especialmente a vos. Y bueno, nada, yo me encuentran en Contadores 24 horas en el Instagram, ahí me pueden hacer también consultas, que es un medio de contacto profesional que estamos usando. Y bueno, de mi parte nos estamos viendo y yo quería pasarle la palabra a Luzmila así cierra. Gracias. No, gracias Rodri a vos por el lugar, también a Rubén Arena por prestarnos también la posibilidad de poder estar colaborando con todo lo que es los graduados de la facultad. La verdad que los dos somos graduados de la universidad, de la UBA, y nos gusta poder devolver un poco todo lo que la universidad pública ha hecho por nosotros, y estamos acá gracias a ellos. Así que muchas gracias por el espacio, y espero que les haya sido de utilidad todo lo que dimos en el curso. Así que esperamos sus consultas en lo que es Contadores en Red. Chau, chau. Chao, muchas gracias.